Atención, son tiempos en que nos toca elegir y ahí siempre aparece el dilema a quién, porque cuando se trata de tus bienes y de tu tranquilidad, no tengas duda. Por eso elegí Triunfo Seguros, que te ofrece una amplia gama de coberturas para que vivas tranquilo y disfrutes la vida sin preocupaciones. Triunfo Seguros, con vos en todo el país. Auto, moto, vida más, hogar, praxis médica, accidentes personales. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas en triunfoseguros.com. ¿Saben cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Gran noche tenemos por delante, como siempre en la pantalla, América, intratables, todas las voces, todas, y vos por supuesto que sos el o la protagonista. ¿Sabías que hay una nueva familia de productos Congo pensada especialmente para cada etapa de la vida de tu perro? Ahí lo tenés, Congo. Familia Congo. ¿Hacemos unas selfies? ¿Vos dijiste selfie? Dale, selfie. Yo también quiero una selfie. Una selfie. No me dejes afuera. Dijeron selfie, quiero. Nueva Familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Bueno, en instantes sí está Felipe Solá, vamos a hablar de la interna y la guerra por la provincia de Buenos Aires. Hay muchos economistas también invitados porque vamos a estar hablando qué pasa con la economía que tenemos, con la economía que va a agarrar el próximo gobierno, con la economía que se ve en la República Argentina y con este dolor que parece imparable, ¿no? Cerraste bien la puerta, vos te digo. No dejes tu casa abierta porque puede entrar cualquiera, obviamente. Instalá hoy un día, tenés la única que existe, la mejor en realidad. La puerta Pentágono, exclusivas, únicas, con un sistema anti-intradera. Pon en salvo tu casa, tu familia. Recordá, Pentágono, podés confiar en Pentágono y la podés pagar en 12 cuotas sin interés. Cuidado, hoy es la puerta o tu vida. Mira. Tu dinero lo proteges en una caja fuerte y a tu familia con una puerta Pentágono. Viví sin miedo. Hoy es fácil tenerla. Consulta por una promo Pentágono a tu medida. Después de una puerta violada, ya nada será igual. Pentágono, más duras que la realidad. Bueno, escuchá, hay obras que nos mejoran la vida a todos. Ahí tenés, mirá. De vuelta, vamos. Con el nuevo paso bajo nivel Congreso podemos cruzar las vías del ferrocarril Mitre, ramal Tigre, más cómodos y más seguros. Con los nuevos accesos de la autopista Ilía ahorramos tiempo y damos menos vueltas. Y con el nuevo distribuidor de Lepiane conectamos 4 autopistas y 4 avenidas para llegar más rápido a donde vayamos. En la ciudad, un viaje mejor es un día mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos, mirá. En la ciudad, un viaje mejor es un día mejor. Con el nuevo distribuidor de Lepiane, los nuevos accesos de la autopista Ilia y el paso bajo nivel Congreso, llegamos antes a donde vayamos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Buenas noches, gracias por venir a todos, gracias por estar. Muchos invitados hoy y muchos temas. El primer tema que vamos a tratar es el dólar. ¿Tenemos informe? Para arrancar, el dólar en boca de todos y qué pasa con el futuro y con el presente también de la economía de la República Argentina. Mirá. Es la economía. Candidatos. Mientras la brecha entre el dólar oficial y el ilegal crece, los argentinos nos preguntamos cómo llegamos a fin de mes. Teléfono para el próximo presidente. El dólar de 14 fue a 15, de 15 a 16, y se va, y parece ser que no lo pueden contener. ¿Crees que el gobierno le perdió total control al dólar, que ya no sabe qué hacer? ¿El dólar? ¿Cuál dólar? Yo siempre me pregunto, la Argentina es, de nuevo, el único país del mundo que tiene 7 dólares. La brecha está casi en el 70%, lo cual refleja las grandes inconsistencias de la política cambiaria que lleva adelante Kicillof y los graves problemas que existen en materia de reservas. El próximo presidente va a asumir prácticamente sin reservas, entonces el proceso de salida de esta política de negación de los problemas cambiarios que han implementado entre Vanoli y Kicillof va a ser muchísimo más compleja. Nosotros estamos en este momento en la mayor presión fiscal de la historia argentina. Absolutamente. Porque no hay gobierno más devaluador que este. El gobierno ya no puede generar esperanza. Entonces lo que busca es generar miedo. Les encantaría llegar a las elecciones en el medio de un clima de estallido. Son profetas del apocalipsis que nunca llegan. La economía está estancada y el ingreso de los argentinos hoy es menor que el de diciembre
del 2011. Es muy difícil hacer cualquier política económica cuando no sabes cuál es el dólar de referencia. Esperemos que la cosa no empeore. Ellos han creado el monstruo de la inflación. Ellos han creado los monstruos de los cepos. Y ahora nos dicen que dependemos de ellos. Asume el 10 de diciembre. ¿Qué pasa el 11? El cepo lo abrimos. Desde el cepo cambiario, hace 4 años la Argentina no crece y no genera puestos de trabajo. Con un gobierno que lejos de dar certidumbre, hace cosas como la que hizo el otro día con los bonos, afectando el ahorro de los pequeños ahorristas. Explicarle a la gente como que no caiga presa de estas operaciones mediáticas que tratan de sumar incertidumbre porque se ve que se benefician cuando la gente piensa que anda todo mal. Sí, Tombo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, la incertidumbre está y obviamente tiene que ver con que algo no te cierra cuando el dólar oficial vale 9,42 y el ilegal vale 16 mangos. Cuando vos mirás que salir a irte de vacaciones a Brasil vale más barato que irte de vacaciones a Santa Teresita. Evidentemente hay algún precio que no cierra. Y además cuando te mirás con respecto al resto del mundo, vemos todos los días Brasil sigue devaluando. Te voy a dar un dato. En Brasil en los últimos 12 meses el dólar avanzó 62%. Es 62% más caro. Y los precios solo 10%. En Argentina el dólar avanzó 12% y los precios 26%. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras Brasil es 35% más barato en dólares, Argentina es 13% más caro en dólares. Podés hacer la misma cuenta con la Unión Europea, con Chile, con Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una economía regional, alguien que vende vinos en Cuyo, que vende limones en Tucumán, que vende aceitunas en La Rioja, que nos está mirando, dice, ¿cómo compito? Si yo soy 13% más caro y mi principal cliente es 35% más barato. ¿Entendés? Conclusión, la única forma de aprovecharlo es lo que está pasando. Consumo de dólar turista hoy, al día de hoy, en septiembre está igual que en enero de este año y 50% más arriba que en septiembre del año pasado. Silvia, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué está pasando con la economía argentina y qué pasa con el dólar y qué va a suceder o qué va a pasar de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Bueno, yo no soy economista, sí, pero veo que evidentemente hay un viento en contra de la economía argentina. De eso habla también muchas veces la presidenta y eso es real. Pero con una política, me parece, tan mala durante todos estos años, bueno, lamentablemente es posible que en la Argentina se viva mucho peor este viento en contra que en cualquier otra economía. Sí, por favor, Luciano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mirá, para agregar lo que acá comentaba Matías, es tal así el tema de el déficit comercial que tiene Argentina, que incluso no solo hay que desconfiar de los datos de inflación, sino que también los datos de la balanza comercial se ponen bajo tela de juicio. Y hay un dato que no es menor, que apenas se pague este fin de semana el Bodén 15, si es que se paga en dólares, como en principio debiera ser, eso va a implicar una caída muy grande de las reservas que llevaría el dólar paralelo a la zona de 17-18 rápidamente. Sí. El problema de lo que decía Mati es interesante. ¿Por qué en Brasil cuando devaluás no generás un pico inflacionario? Y acá sí, muy simple, 22-23% fue la devaluación de enero de 2014 con Kicillof, estábamos todos acá, me acuerdo, y hubo un pico inflacionario. ¿Se acuerdan que el INDEC dio 4% de inflación mensual ese día, ese mes, y después al año terminó en una inflación superior al 36%? Y la explicación que daba un poco Matías es, bueno, la economía argentina está mucho más dolarizada que la economía brasileña. Hoy la preocupación principal, no sé si del gobierno, más que del gobierno, del próximo gobierno, el que venga, son las reservas. Banoli está en estos momentos cerrando un segundo swap cambiario con China. Las reservas oficialmente, el número están en 33.000 millones de dólares, el número formal. Después cuando empezás a desglosar, te das cuenta que ese número no es tan así, porque 10.000 millones de dólares son por el swap con China, 7.700 son por los encajes, 2.000 millones de dólares están paralizados por Griesa, por el fallo de Griesa, y 700 millones de dólares son un préstamo del Banco de Francia. Entonces te quedan en realidad 13.000 millones de dólares, y eso es lo que va a heredar el próximo gobierno. Sí, Todesca, buenas noches. Sin el Boden, ¿no? El gobierno parece que está, de alguna manera, queriendo que estos últimos días no pase mucho en materia económica, es decir, tratar de resistir hasta que otro tome la posta y largar esta papa caliente, ¿o no? Sí. Si es que es una papa caliente la economía hoy. Sí, con fugas, ¿no? Porque le aparece esta decisión de la Comisión Nacional de Valores, no sé si la preguntaron o no a la presidenta, pero si pensaron que era una buena decisión, fue poner ahí una pequeña explosión en medio del incendio. Yo creo que el gobierno está más bien paralizado.
O sea, reaccionando frente a acontecimientos muy complicados, porque a la política que llevó a esta pérdida de reservas se agrega ahora un tema internacional muy grave, que es la caída de los precios de las exportaciones, que tiene a todos los países parecidos a la Argentina en situación también crítica, empezando por Brasil, Uruguay, Chile también tiene sus dificultades. Fernando. Y a mí me parece que yo no creo que haya un viento en contra. Lo que pasó es que el viento a favor impresionante que tuvo la Argentina durante 10 años amainó. Es decir, Argentina tuvo los mejores términos de intercambio internacionales de su historia desde 1810. La Argentina tuvo las tasas de precio de las monedas duras, las tasas fijadas por la FED, más bajas de la historia internacional después de la crisis del 2009. Y la Argentina defaulteó, o sea, no pagó una deuda de 70.000 millones de dólares que apartó. O sea, todas esas condiciones que fueron tan favorables y que permitieron un periodo de crecimiento en el que lo único que hubo fue plata dulce y no hubo ninguna política de largo plazo, ninguna política de mejora del sistema productivo, ninguna inversión real en la infraestructura, en la energía. Bueno, ahora estamos pagando la cuenta. El país, para mí, hoy está la estructura real de la Argentina peor que en el 2001. Lo que está mejor son los precios. Pero claro, déjame terminar la idea, Santiago. Sí. Poné a funcionar la economía así como está, con la soja a 160 como estaba, con la tasa del dólar a 4 o 5% como estaba, y con el real y el euro por debajo del precio de la moneda argentina, y decime cuánto tarda en explotar todo eso. Lo que pasa es que todavía la situación es favorable a la Argentina. Todavía es favorable. Ni los economistas de la oposición coinciden Oficialmente les doy la bienvenida a los economistas que resurgieron después de tanto tiempo. La naftalina la dejaron afuera, falta poco para las elecciones. Otra vez instala todo el temor hacia la gente. Casualmente, es todo una casualidad. Así que bienvenidos. Y a la gente que está comiendo, que no le caiga mal todo esto. La realidad es otra, muchachos. Pueden tirar los números y los índices que quieren, ustedes, lo que quieran. La realidad palpable es otra cuestión, lo que la gente vive día a día. Así que basta de desánimo, basta de meterle temor a la gente. Lo dijo Iglesias. 10 años de viento a favor. Si hay algún viento ahora en contra, la idea es controlarlo. Fíjense la coyuntura y el contexto internacional, los que están atravesando diferentes países del mundo. No es sencillo, digo, pero no meter miedo. Son cuestiones lógicas que van a suceder. Les agradezco el respeto y el silencio. Yo quiero decir que yo vengo de Lanús, donde fui a presentar mi libro. Agradezco a la gente. Lo que está diciendo Diego es muy grave, porque es no percibir el sentimiento de la gente real, cómo está viviendo hoy en la Argentina. Sí. La situación en Lanús, particularmente, que es igual en muchos lugares del conurbano, en muchos lugares de la Argentina, efectivamente es de miedo, pero no de miedo por lo que puede venir, sino por lo que está viviendo hoy. En esa ciudad, por empezar, los hospitales no tienen nada. La inseguridad es brutal. Es decir, dejás de política, estamos hablando de economía, el factor económico, metiste salud y metiste inseguridad, digo, estamos hablando de economía, nos acotamos a hablar de economía, después si querés debatimos el resto. Si creció no en salud, si creció en inseguridad, digo, estamos hablando de los índices económicos. Habla del libro, una de las personas que estaba es un dirigente, digamos, miembro, líder de la comunidad de pequeñas y medianas industrias de Lanús, tremendamente angustiado porque no venden, los comercios prácticamente no tienen trabajo. Mentira, eso tiene que ver con el gobierno habla de récord. Ay, por favor, Diego. Falso. Por favor, escuche, Brancatelli, la economía no es poesía. Bienvenido, Bogiano. Buenos días. Se te extrañaba. El dólar a 20, 25, la verdad que iba a estar todo explotado por los aires, Bogiano, mirá, seguimos acá. Permíteme. La economía no es poesía, no es una sensación de lo que a vos parezca. Hay números detrás y los números son bastante claros. Y la diferencia que se está marcando. Vos muy clara no la tenés porque le erraste a todo. Si me dejas hablar, no, yo no le erré ninguna cosa. Y si, después también lo podemos conversar de todas maneras. Como te decía, no es poesía y es una sensación de lo que a vos te parezca. Me parece que tenés que hacer los deberes y mirar los números, porque no los tenés claros. Los deberes no los tenés claros. Le erraste a todo, por eso desapareciste en los medios, porque no se dio nada de lo que dijiste. Rebobiná y vas a ver cómo fueron las cosas. Estás totalmente equivocado. Chicos, quiero hablar un poco de los números y un poco de la política del gobierno también, porque el pecado original de toda esta crisis cambiaria es que el gobierno tiene un déficit que va a terminar en el año 2015 en el 8% del PBI, un déficit que puede superar los 200.000 millones de pesos. ¿Eso con qué se financia?
con aportes del Banco Central, del ANSES y sobre todo con emisión. La emisión genera inflación. Cuando se genera inflación, la gente va al dólar pues se quiere cubrir. Y esto es lo que está pasando. Entonces, el próximo gobierno va a asumir con un fuertísimo déficit fiscal y ahí es donde, como pasó muchas veces en la Argentina, el gobierno que comienza puede querer licuar el gasto, puede querer licuar el déficit justamente con una devaluación, dejando escapar el dólar. Ahí es donde vienen todas las hipótesis de devaluación futura. Pero el pecado original es del gobierno. El gobierno mal administró y aumentó el gasto de manera desmedida. Está muy bueno escuchar a Diego y lo que él dice, porque es lo que nos muestra exactamente a dónde hemos arribado y por qué llegamos a donde estamos. Este ha sido permanentemente el discurso del gobierno, el no querer reconocer la realidad que un día nos puede explotar adelante. O sea, no es chiste. O sea, Guillermo Moreno empezó con esto y directamente empezó en el 2007 no reconociendo Kirchner que empezaba la inflación. Y Guillermo Moreno después dejó esta bomba puesta ahí y acá dijeron, seguimos, total tenemos que llegar hasta diciembre en que asuma el próximo gobierno. A los caballos, ¿querés es eso? absolutamente lo que dice todo el gobierno. El gobierno... No, Cavallo, hablan de Cavallo. El tema de Cavallo fue cuando la Argentina, los argentinos, 70% de los argentinos apoyaban en noviembre del 2001 la convertibilidad. Y el gobierno llamó a Cavallo a arreglar lo que había hecho. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar que Scioli iba a arreglar lo que hizo Cristina. Ahora, Fernando, y a mí me llama la atención que Brancatelli diga hablemos de economía y no de salud y educación, porque se pasaron 10 años hablando de que la economía tenía que estar a favor. Estamos con el tema de la economía, Déjame terminar, ya sé que no te gusta lo que estoy diciendo, pero déjame terminar. Se pasaron 10 años diciendo que la economía tenía que estar a favor de los ciudadanos, de los argentinos, de la salud y la educación. Hoy tenemos 1/3 de los trabajadores trabajando en negro. Hoy tenemos alrededor del 30% de los argentinos en la pobreza, 40% de los chicos menores de 18 años en la indigencia. Esas son las cifras que nosotros tenemos. Ahora va a venir Artemio y va a decir que la pobreza es menor que en Alemania. Artemio. 40% en la indigencia. Eso tiene el nombre. Bueno, ¿querés ponerla en 20? Es un montón, Artemio. ¿Pero dónde saca? Del libro del INDEC. El único lugar que puede. Hoy se han conocido los datos de empleo en la construcción, crecimiento interanual 9%, tuvimos la segunda tasa más baja de los últimos 25 años de desempleo. Los niveles de ingresos son más que suficientes. Actualización de... para vos. Actualización de la... ¿Va a interrumpir? Termine. No, bueno, que nos deje hablar. Actualización de las jubilaciones 30%, actualización de los planes como la transferencia de asignación universal por hijo 30%, paritarias formales 27.8% de actualización. La inflación convergiendo en el 20%, hay crecimiento económico. ¿Pobreza? ¿Cuánto es la pobreza? Che, otra vez. La pobreza. Bueno, fíjate que con todo eso... Está exacerbado. Frénenlo. La pobreza. Por arriba de la inflación, todas las actualizaciones, crecimiento económico en una región que tiene dificultades. El país va a tener una elección con un efecto bienestar notable. Por eso que los datos de las encuestadoras, todas, muestran una hegemonía plena del FPV. Si no, no sucedería. A menos que todos crean que la gente se equivoca. Lo cual no me extrañaría porque en medio de este universo de pensamiento, no diría gorila, pero... Eso sucede. Parece que hay que contrastar los datos y tratar de encontrar una diagonal de sentido común. Me parece que de ninguna manera los datos son los que daba Iglesias respecto de la producción y de la industria. El crecimiento de la economía argentina después de Perú fue el más importante de la región. Esto está claro. Falso, y la mentira. economía, bueno, está bien. Cuando venía a la facultad lo charlamos, digo, pero cuando no hace falta ir a la facultad, leer estadísticas, es mentira, es una mentira. Bueno, si querés te lo paso. Digamos, lo que sí es cierto es que en los últimos años hubo una medida económica en Argentina que se llamó CEPO, que fue la peor medida económica de política económica de los últimos 20 años. Entonces, cuando vos mirás qué es lo que pasó a partir de ahí... ¿Pero cuál era la opción al CEPO? Bueno, evidentemente, conseguir financiamiento y ajustar el tipo de cambio. Lo que hizo el gobierno en el 2014, lo que hizo el gobierno en el 2014 sin un plan. Digo, mientras tanto, lo que yo, por eso te decía, lo que 3 hacía o el propio 4 precios Néstor para que Kirchner. nos entienda la señora, porque está todo estudiado, ¿te acordás? Bueno, yo te cuento, hace un año, 4 meses y 22 días pagamos por la mitad de YPF 5.000 millones de dólares los argentinos. Hoy vale todo YPF 5.800 millones de dólares. Entonces digo, sería bueno bajar un poco la soberbia de la oposición
pero también del oficialismo. Lo que dice Fernando me parece que nos hace caer en una trampa, porque paradójicamente, si nosotros vamos a comparar siempre con 2001, que es lo que también hace el gobierno, es muy tramposo. A mí me parecería mucho más interesante comparar con el año 2004, con el gobierno de Néstor Kirchner, porque Mariano marcaba un dato muy relevante que es el déficit fiscal, que va a ser de 8 puntos del PBI. En el año 2004 gobernaba Néstor Kirchner y el superávit fiscal, cuando hablaba de los famosos superávit gemelos, el superávit fiscal era de 4 puntos del PBI. Entonces, comparar con 2001 es realmente tramposo y es lo que hace tanto el oficialismo como la oposición. ¿Puedo agregar una cosita muy importante, Santiago? Sí, por favor. Yo creo que en algún momento tenemos que empezar a mirar para adelante. Estamos al borde de unas elecciones y cuál es el programa para adelante y cuáles son los programas alternativos. A mí me preocupa, cualquiera sea el matiz del diagnóstico, que estamos en un escenario preelectoral sin propuestas fuertes, alternativas sobre qué hacer. No el tema que sigue la vida, ¿no? El 10 de diciembre. ¿Perdón? El 10 de diciembre sigue la vida, no es que termina un gobierno revienta al próximo con las medidas que se toman. El 10 de diciembre sigue gobierno acá, ¿no? El déficit fiscal, vos podés decir que es más o que es menos. ¿Tenemos que resolverlo o no tenemos que resolverlo? Sí. ¿Hay un consenso sobre eso o no? Yo no veo consenso, no lo veo encima de la agenda. No, para que Mirá lo que pasó hoy en el Congreso. El gobierno presentó un presupuesto que, para no discutir, no digo nada, pero los números son increíbles. Ahora, la oposición, ¿qué hizo? Pidió que se trate después de las elecciones, cuando lo que debían haber hecho es haberse parado arriba de la mesa y decir, esto no va, este es el presupuesto, este número discuto, y entonces los ciudadanos... Pero no tienen el número para anunciar todo el tiempo. Sí, toma, por favor. No, comparto lo que dice Jorge, en el sentido de que por ahí estamos un poco intoxicados de diagnósticos, pero Silvia decía una cosa importante, que es la percepción que existe en la sociedad. Realmente la angustia ha crecido, el temor a perder el empleo ha crecido. Que hay un estancamiento de la actividad comercial es evidente. No lo digo como economista porque no lo soy, sino como un simple ciudadano que va al supermercado, que hace las compras, que toma un taxi y que conversa con la gente. Y este es un dato central. También comparto algo que decía Jorge, que es la ausencia de propuestas y de debate. Porque nos estamos agotando en la mirada para atrás, cuando la sociedad lo que nos está pidiendo es, frente a esta sensación que tenemos de angustia, de temor, de incertidumbre, ¿qué nos propone cada uno? Sí, y ahí acá la pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con el próximo gobierno cuando vaya con la llave y vea las reservas que hay? Va a encontrar 13.000 millones y va a encontrar una situación de déficit fiscal, efectivamente, como decía Mariano, de 8 puntos del producto. ¿Qué significa eso? Que estamos gastando 200 o 300.000 millones de pesos más que antes. Pero es falso compararlo con el 2001, porque en el 2001 la Argentina era otra. Los sueldos eran una basura. Entonces, también hay que entender qué significa ese déficit fiscal. Significa que mañana, cuando te vayas a tomar el bondi, lo vas a pagar 3,50, que pagás la luz más barata que una entrada de cine. Bueno, que hay un montón de jubilados. No, eso es porque ridículo. el debate, no es ridículo. Lo que digo es que cuando planteemos el debate, planteémoslo con toda la carta arriba de la mesa, porque ajuste también significa que eso va a subir. Yo tengo algunos comentarios. Por favor. Artemio para mí vive en la aldea de los pitufos porque habla del crecimiento del Ve empleo. cómo agrede, Cuando creció solamente, creció solamente el empleo público, no creció el empleo privado. En por eso Estados ha Unidos crecido. también creció el empleo público. Un momento. Por empleo El superávit que marcabas en ese año 2004 es efectivamente así y es el único de los últimos 60, 70 años, pero porque Argentina no estaba pagando deuda externa, así que tampoco sirve para parámetro de comparación. Y otro comentario a Johnny, que había dicho algo, cuando Argentina devalúa, eso se transforma en inflación, porque justamente hay una devaluación sin ningún tipo de plan que contenga el gasto público, sin ningún tipo de plan que contenga el gasto público, que es el gran cáncer de Argentina desde hace 80 años. Priorizar el déficit fiscal como un indicador central me parece que es una decisión ideológica. ¿Qué se va a encontrar el próximo gobierno? Se va a encontrar con un desempleo el más bajo de los últimos 25 años, se va a encontrar con una sociedad desempobrecida, desendeudada la economía argentina, con una sociedad con transferencia de ingresos muy... Está tremendo el plan. No, pero vos hablás y te interrumpen. Ellos generan temor, incertidumbre y hablan tranquilos. No dice pitufo. Así no se puede discutir. En líneas generales, lo que va a encontrar el próximo gobierno es un país muchísimo mejor que el que encontró Néstor, muy
muy mejorado a partir del gobierno de Cristina, con una situación social absolutamente mejor y con capacidad de proyectarse a futuro. Por eso profundizar el camino que abrió Néstor y profundizó el camino Ahora de se la va a pobreza. volar el reloj a ver cuánto falta. La cuenta regresiva, cuánto falta para volver a las zonas, porque falta muy poco. Y obviamente que este va a ser uno de los factores fundamentales, ¿no? Hay muchísima gente que vota por el bolsillo, es decir, si la guita alcanza o no alcanza para llegar a fin de mes. Es uno de los factores claves a la hora de ir a votar. Santi, vos preguntabas recién, pero ¿cómo? ¿No hubo un plan B para el cepo? Yo lo que le quería decir a Mati es, bueno, un plan B que nunca se tuvo en cuenta era bajar la inflación. ¿Por qué mucha gente corre desesperada o la mayor que puede al dólar? Porque es un refugio de la inflación. Si vos ves los números, la extracción promedio en un cajero, bajémoslo al llano lo más posible para la gente. En 2008 era 80 pesos. Vos ibas al cajero y sacabas 80 pesos. ¿Cuál es la extracción promedio hoy? 1.500 pesos promedio. No hay más billetes de 2, de 5, de 10, de 20, hay menos de 50. Y vos fíjate que 6 de cada 10 billetes son de 100 pesos. ¿Qué haces hoy con un billete de 100 pesos en la Argentina? 8 litros de nafta de YPF. Repito, 8 litros de nafta YPF, el 83% de una pizza de mozzarella en una marca muy conocida, medio kilo de helado con 100 pesos y un bolsillo de un jean de marca. Bueno, esto se lo tomé a José del Río, que me pareció impecable. Esto es lo que te explica, es lo que te explica por qué. O sea, cuando uno compara Metas de crecimiento, inflación. tiene que comparar el crecimiento del pico anterior con el pico actual. 1998-2012. Cifras de la CEPAL, porque vos decías que hay en la universidad cifras de la CEPAL. La Argentina, según el INDEC, variante 2004, creció el 52%. Brasil el 54%. Latinoamérica, la media 55%. Colombia 62%. Bolivia 65%. Chile 69%. Ecuador 71%. Perú 104%, el doble. Así que es mentira que fuimos lo que más crecimos después de Perú. Primera cosa. Segundo, acabo de llegar de un viaje. ¿Dónde fuiste? Estuve dando unas conferencias en Italia, estuve en España y en Italia. Todos los productos de supermercado, alimentos, que es lo que consumen los pobres, más baratos, mucho más baratos en Italia y en España, que tienen sueldos mínimos 3 veces y 4 veces más altos que los sueldos en Argentina. Y la última mentira que yo creo que hay que desmentir es: esto con Kirchner no pasaba. La verdad que el peronismo cada vez que llegó al poder hizo exactamente lo mismo. Lo hizo también con Menem. No, los números fueron 3-4 años con la convertibilidad, fiesta, manteca al techo, 7 años hasta que llegó la crisis. Lo mismo pasa ahora. Los números son Estamos distintos. pagando las consecuencias de lo que hizo en su momento Néstor Kirchner, que fue, en vez de pensar en largo plazo, mejorar las condiciones de infraestructura, mejorar la productividad. Para pensar en mejorar largo la plazo te educación, tenemos a vos, hicieron una Sebastián. fiesta. Ay, Dios. Hicieron una fiesta igual la hizo Menem. Estoy de Menos mal acuerdo. que tenemos a un pensador de largo plazo. La misma fiesta que hizo Menem. Estoy de acuerdo con que el origen de las políticas que hoy sufrimos son culpa de Néstor Kirchner, pero dudo mucho que a Néstor Kirchner le hubiera pasado lo del cepo. Yo creo que él sabía manejar mucho mejor las expectativas y las reglas de la economía que Cristina Kirchner, Kicillof y Guillermo Moreno, que Pero fueron los perdóname, creadores del cepo. Supuestos, Ahora, supuestos. Sí, ¿por qué Pero digo esto? Lo digo porque también Néstor Kirchner tuvo épocas de presión de demanda sobre el dólar. Pero tuvo otros números y mucho más prolijos que tenía esto. dólares, tenía lluvia de dólares, Había tenía acrecentado las superávit, reservas, como dijo las Débora, reservas. y tenía reservas. Y cuando había presión, el dólar pero se Mariano, iba, y el- no y el- pagaba y el- deuda, no pagaba lo dejaron deuda. escapar y después Y el colchón del 2002. Claro, El sí, colchón sí, del sí, 2002. sí, Exacto, sí, no pagaba deuda. pero manejaba mejor las expectativas. Adelante. No, digo, así como hablamos de la situación que había en el 2001, que yo coincido que hacer esa comparación es una distorsión, también tenemos que plantear que cuando arrancó el gobierno de Néstor Kirchner se había resuelto, como sea que te guste o no te guste, el problema de los bancos, que había un dólar competitivo. Digo, la economía estaba encaminada en un sendero de crecimiento. Perdóname, Pero perdóname. lo que hizo ¿Por qué el no? ¿Qué debe kirchnerismo hacer? ¿Qué debe en hacer etapa hoy 1 y un- etapa 2 es por favor, comerse ¿qué debe el hacer un colchón, laburante? ¿no? Una persona que gana sus 12.000, sus 10.000, sus 12.000 pesos. Mira,
no tiene otro remedio que refugiarse en el dólar, y te voy a dar la raíz del porqué. Artemio estaba muy contento con el déficit fiscal. El déficit fiscal fue lo que hizo... Pero no hay otra salida que no es el dólar. No, porque te voy a explicar por qué. Porque los políticos hace 80 años están encaprichados, no los peronistas, los radicales, los militares también, en abusar de ¿qué? De imprimir billetes para gastar y financiar gasto público. ¿Y eso qué es lo que hace? Hizo que el peso perdiera 13 ceros. Entonces, el argentino, ¿por qué va al dólar? Porque está cansado de que lo que tiene en el bolsillo valga cada vez menos. Entonces, se escapa del peso, se escapa de la moneda nacional a cualquier otra cosa, porque está harto de que todos los peronistas radicales se la saquen del bolsillo. ¿A qué Tan simple como llamas eso. gasto público? Al gasto público. Al déficit fiscal, a que se gasta mucho más de Si lo me que entra. permitís, Silvia, gracias. De nada. Bueno, es que esa es la raíz. Inversión justamente- pública. No. Gasto, es justamente gasto. Mirá, Caminos, hospitales, No, escuelas. eso ¿A se qué llama llamas inversión gasto pública. público? El gasto público se llama a Perdón, todo el ¿a alguien le conjunto. molesta acá que yo haga una pregunta? queremos saber en qué país Ah, vivís. discúlpeme, acá Argentina, mucho gusto. Disculpame, pero esto, para que quede claro, no es un problema de este gobierno, es un problema de la historia argentina, de todos los políticos de los últimos 80 años, que han sistemáticamente corrido déficits fiscales. El periodo Néstor Kirchner fue el único con superávit fiscal. ¿Por qué? Porque no pagaba deuda. Me parece solamente obligación por eso. del Estado Entonces, afrontar por la eso, inversión hace un pública, poco de no memoria. cualquier y Estado de fíjate- cualquier Bueno, gobierno. también tenía ingresos. Yo no digo que no tenga que haber ingresos. inversión pública, pero lo que te digo es que el abuso que hubo de la impresión de papel es lo que hizo que la moneda perdiera 13 Pero ceros. ha habido No mucha lo sabe inversión todo el pública en mundo. tal caso. Lo sabe todo el mundo. La A mí verdad me que el parece que problema si de la miramos moneda, o sea, lo vemos en nuestra vida cotidiana, no vale nada lo que tenemos en la mano, lamentablemente. No, pero eso me da pena, me da pena. Salvo por algunos sectores, ¿eh? No. Los que viven para de la teta del Estado salvo- están bárbaros, Salvo ¿no? a la gente que está vinculada al gobierno. A la teta. Todos los demás estamos con muchos problemas. Nuestra vida cotidiana está con muchos problemas. Estamos en problemas, no lo podemos negar. Hagamos una vaquita para mercado porque mirá Mira, vos en quiero qué situación decir, le crítica quiero está, hacer pero por un favor, comentario, le quiero resulta hacer que un la moneda comentario no vale serio. nada, que el peso argentino Le no quiero vale nada, que estamos en hacer el un peor de los comentario. mundos. No Le es quiero- real. Perdóname, Seamos Artemio, sensatos. Si este Artemio. gobierno tuvo el respaldo popular que tuvo y que efectivamente, Yo no a puedo mi creer. juicio, todos los estudios de opinión ¿Me muestran que permitís, sigue Alberto? teniendo, es porque en general las decisiones de política económica fueron las adecuadas para la etapa. Lamentablemente, Hay etapas con Artemio, más quiero problemas, hacerle otras un con menos comentario. problemas, pero nadie puede negar los méritos de un proceso que hace ya 12 años ha ganado todas y cada una de las elecciones y ha sido sostenido por la opinión pública de manera plena. Artemio. ¿A qué conclusión queremos llegar? A ver. Sí. Tiene razón Artemio lo que dice, eso es innegable. Digamos, habrá que ver si no hubo fraude y demás, pero supongamos bueno, que no entonces lo ya hubo. estamos en un Lo que tema. él está diciendo es innegable, pero también es innegable que la situación hoy del candidato oficialista en las encuestas serias está en 37-38% de Serias, intención ¿qué de serias? voto. Serias son las que- contra el las del PRO. 54% que Ay, sacó por la favor. presidenta en el 2011. Mi impresión es que realmente si no la oposición no estuviera dividida como efectivamente lo está, la situación hoy sería distinta en términos de intención de Sí, sí, voto. mi abuela viviría Realmente también. hoy el Viviera. candidato del oficialismo está por debajo del 40%. Esta es la verdad. Hay mucha diferencia Pero con el muy respaldo cerca. que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en 2011 y esto plantea un problema muy serio para el candidato oficialista. Es cierto lo que dice Cristina. Este es un país de refugiados. Se refugian en el dólar, se refugian en las compras. ¿Vos qué ahorrás, se en refugian- pesos? Es un país de ¿Vos refugiados. ahorrás en Ahora la pesos? pregunta es la ¿Vos siguiente. ahorrás en pesos? Ahora sí. Néstor Kirchner también refugiado. se refugiaba en el dólar. A ver, ¿en qué Néstor ahorras Kirchner en se pesos? refugiaba en el dólar. Ahorrás en pesos no la fórmula. Tranquilo. A ver, Néstor Lo que yo se pregunto es lo refugiaba en el siguiente. dólar. los chupatetas. Tranquilo. Viven del Para vos Estado, la loco. teta de alguien. No, Pablo. decime en qué ahorrás, Chupateta. contanos la fórmula, vaya A que ver. sos tan ágil para hablar. Tranquilo, Paulito. No, yo estoy Tranquilo, muy estás tranquilo. desesperado, faltan 25 días, ¿Sabés que Paulito. a mí ya no está. me desespera. No, ¿sabés Tranquilito. qué me desespera? Un Que la sector- mitad de primera los palabra, asalariados Santiago. cobran 6 lucas, menos de ¿Cómo es? 6.500 pesos, que los jubilados cobran 3.800 pesos y que nosotros desde una soberbia, los nuevos ricos que quedaron Vos sos después, nuevo rico, los bueno, nuevos dale. ricos de Puerto Madero y los que viven de la All teta night. del Estado se cagan de Tal. risa de la gente que la pasa mal. ¿Me dejás hablar? Eso me molesta. Bueno, si esa expresión del vendehumo de este Vilauta que Vendehumo, acaba de decir no, todo no, eso, no, le remitite, sumo. No, le sumo, perdón, un segundito. Remitite con respeto, porque hay Está mucha bien, gente vos que también cobra dijiste con menos de respeto, no me 6 lucas. interrumpas. Sí, Mira, vas a que yo no hablo, A ver, pará, Pablo, déjalo que termine. Es toda la noche lo mismo, chicos, tienen un showcito armado, sacan para los barrios hacer el show. A Hay ver. otros que salen de gira por el Perdón, país. Bueno, referite el con- tema es el siguiente. con Si a lo emoción. que... Pará. ¿Qué dijiste? No importa, pues se enoja.
Si acá, lo de que dice Paulo, le sumamos esta contradicción económica de el 40% indigente, del 50% y más que ganan menos de tal plata. Digo, esa gente no puede comprar dólares. No, entonces fuera del sistema. Pero es la gente que dice que saca miles de billetes por el cajero y que compra dólares o no compra dólares. Digo, es una contradicción. El dólar acá lo que refleja es... ¿Cortamos todo? Aquel dólar lo que refleja es una palabra que es el gran fantasma de la economía de la República Argentina, que es la inflación. Bueno, tal es así que lo que decía Johnny respecto de por qué la gente hoy se refugia, somos refugiados en el dólar ahorro fundamentalmente. Yo traje algunos números para que se vea bien casero. Desde que asumió Cristina, la nafta subió 451%, Brancatelli. Sí. La leche 6,81, el pan 7,39, el asado 6,38, la yerba 638%, todo por ciento. La yerba 802%. ¿Sabes cuánto subió el dólar oficial? 200%. O sea, ¿vos querés que el dólar suba? Que no, yo lo que te digo es que la gente compra lo que estás viendo, y por eso hay 700 millones por mes que se compra el dólar. Olvídate, no ve. Lo que la gente compra el dólar ahorro es porque lo que está barato no es ni el asado, ni la leche, ni el pan, sino el dólar. Y la verdad es que claramente vos tuviste un proceso de desarrollo hasta el año 2007 con Néstor, y ahí Néstor, en vez de elegir el camino del desarrollo nacional, eligió el camino del populismo y de inflar las estadísticas. Seguimos a Bongiano, seguimos a Melconian y seguimos a Cavallo, hacemos eso. Si vos tenés que ese es el camino, vamos. Vos sabés que primero vos sabés que yo no pienso así. No, por eso te estoy diciendo, ¿qué hacemos? Lo que te digo es el ajuste, que lo paguen los trabajadores. Lo que me parece... Basta, por favor. ¿Le puedo preguntar a Todesca, a Jorge Todesca, porque las condiciones económicas se van a mantener hasta el 10 de diciembre si el gobierno no toma ninguna medida? ¿Cómo se sale de esto? Si es abrir el cepo la primera medida, ¿y cómo se van a generar las inversiones? Porque Scioli dice ya que con el mismo cambio de gobierno genera confianza y va... La expectativa de confianza vendrá si hay un programa económico que lo genere. Ese programa económico, le guste o no a Artemio, tiene que hacer algo con la cuestión fiscal. Cualquiera que vea los números de la Argentina no conoce. Jorge, pero vos también convendrás conmigo que el déficit fiscal no es la única variable. Pará que no te interrumpí. Pero cualquiera que me interpelaste. Para poner... ¡Cálmate! Cualquiera... ¿Ves? Cualquiera... Nos ponen voces. No perdamos el rumor. Sí. Cualquiera para traer inversiones en la Argentina se va a fijar si vos tenés un presupuesto público creíble, etcétera. Le guste a uno o no le guste a otro, esos son parámetros. Bueno, el gobierno que venga va a tener que ir hacia lo que teníamos en la Argentina hasta el 2011. Una flotación cambiaria con intervención del Banco Central para que también los argentinos y los que vengan de afuera tengan un cierto parámetro de cuál es el tipo de cambio de la Argentina. Bueno, esas dos cosas son básicas. A mí me parece que es algo un poco patético que haya gente del oficialismo que llame a votar a Scioli y a Aníbal Fernández para que no gane la derecha. Me están cargando. Para que no vuelvan los 90, Scioli, que fue funcionario de los 90, y Aníbal Fernández, que era funcionario peronista de los 90. Yo invito a la gente a que googlee Scioli Longobardi 1998 y que vea las declaraciones de Scioli del 98, bancando el programa y las reformas que había hecho Menem. Pero con ese criterio lo mismo pasaba con Néstor y Cristina. Pero con los mismos argumentos que está utilizando ahora. Con fe, con optimismo, acuérdense cómo estábamos en el 89, lo mismo. Y no entiendo tampoco el optimismo de electoral de Artemio, el hecho de tomar las elecciones. A ver, las personas democráticas respetamos lo que vota y aceptamos lo que vota la mayoría. ¿Sabés cuál es la trampa? En la Argentina, en el 95, se votó a Menem con los mismos argumentos de ahora. Acuérdense cómo estábamos en el 89, no cambiemos ahora, sigamos como estamos, que vamos fenómeno. Y última cosa, déjame decir, le aviso a Artemio que... Scioli, no en las encuestas, en las PASO oficiales, según resultados oficiales, estuvo por debajo del 40%. Sí. El peronismo, cada vez que fue derrotado con Luder en el 83
y con Dualde en el 99 sacó exactamente eso, un poco menos del 40%, así que prepárense. Lo que digo, la trampa argumental que se plantea acá, que la suele plantear el kirchnerismo, es o seguimos igual o hacemos el ajuste de caballo, es decir, dólar a 20 pesos, subsidio cero. Me parece que tiene que haber un camino en el medio, tiene que haber un camino, porque si no, seguimos con un déficit fiscal de 153.000 millones de pesos en los primeros 7 meses. Hay una bola de subsidios de 225.000 millones de pesos que el mismo gobierno reconoce que el próximo, en el presupuesto, si lo ves el de 2016, se va a tener que corregir. Una inflación que hace 8 años no baja del 20%. No existe, salvo Venezuela e Irán, un país en el mundo que sostenga durante 8 años más de 20% de inflación anual. Trabajo negro hace 4 años que no baja. No se genera empleo privado genuino hace por lo menos 4 años. Sí se genera mucho empleo público. Entonces, ¿se puede sostener esto? No. Lo otro es el ajuste total. Me parece que tampoco. Algo en el medio tiene que haber que pueda satisfacer esta economía. El ajuste ya se está haciendo. El ajuste ya se está haciendo porque la inflación al 26-27% anual ya es un ajuste. Es decir, aquí el gobierno se vanagloria de defender la soberanía en un montón de ámbitos, pero resulta que la moneda argentina es cada vez menos valiosa y cada vez vale menos y es un símbolo de la soberanía. Con lo cual el gobierno no defiende uno de los símbolos de la soberanía. ¿Y por qué? Porque ya está haciendo ajuste. El ajuste inflacionario y el impuesto inflacionario es el impuesto que creó Cristina Kirchner, que siempre en todos los discursos dice optimismo, no, la verdad que acá no creó ningún impuesto, pero creó la inflación. Pero la inflación le ha dado muchos pesos. Por realismo. Todo mal, chicos, ven. Realismo, por favor. No, porque efectivamente se producen efectos sociales cuando la inflación no es acompañada con corrimiento de ingresos, con corrección de ingresos. Y la verdad que en Argentina, si ustedes analizan, tanto el salario como las distintas transferencias de ingresos están por arriba de la inflación, salvo el año 2014 donde el salario empató. Por lo tanto, asociar inflación con deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Le falta el complemento. Bueno, ¿qué pasa con los ingresos por hogar? Los ingresos por hogar mejoraron todos. Hay que afectar que la inflación... Ahora, ¿qué pasa con los argentinos a la hora de ir a votar? ¿En cuánto influye el factor económico? Bosquiano, por favor. El factor económico siempre tiene una preponderancia saliente. Pero acá se marcaba la manutención del valor del salario real. Pero la tiene real. conmigo este muchacho. Porque usted es una persona que vive en un universo paralelo. Las cosas que usted dice no las dice ni Brancatelli, los disparates que usted dice. Entonces, eso es lo que pasa. Es lo que más saliente de texto. Es lo que más saliente de texto. Entonces, es falso eso. Tan falso es que justamente todos los sindicatos que estaban tan afines al gobierno, empezando por Moyano hace varios años, se alejaron justamente porque todos sus miembros fueron perdiendo el poder adquisitivo que habían ido ganando a lo largo del 2007 al 2010. Pero justamente como lo fueron perdiendo también esa afinidad con el gobierno. Así que lo que dice este caballero es simplemente notable. Yo nunca vi un gobierno que mayor ya no llega ni a sindical ser falso, no es sé un de qué habla. delirio. Porque cada cosa que usted dice es delirante. Ahora, por favor. Me parece que es interesante la pregunta de Santiago respecto de cómo influye la economía a la hora de votar. La verdad que es siempre en Argentina y en todas partes del mundo la economía un factor preponderante. Pero en esta elección particular en nuestro país es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque los 3 candidatos a presidente y sus 3 equipos económicos están hablando de cosas parecidas. Todos están hablando de hacer correcciones respecto del tipo de cambio. Todos. Incluido Kicillof. Y los equipos económicos de Scioli dicen que con los fondos buitre, de algún modo, que sea obviamente el menos perjudicial para la Argentina, hay que arreglar para poder volver al mercado de créditos, para atraer inversiones. Todos están hablando del tema de los subsidios, de hacer correcciones. Eso implica para todos los argentinos, por delante, una complicación respecto del poder adquisitivo. Llámenlo ajuste, llámenlo como quieran, pero todos están hablando de cosas parecidas. Con un minuto, que no hay debate presidencial. Descartó de plano. Cortamos todo. Pongan el reloj para ver la cuenta regresiva. Ahí está. Faltan 25 días, 1 hora y 21 minutos y algunos segundos. ¿Cómo están los números hoy? Estábamos hablando recién del factor económico. Ahora, ¿cómo incide todo esto que se habló en los números que manejan algunos especialistas? ¿Va a haber o no va a haber segunda vuelta? Artemio, por favor.
No, nosotros tenemos números donde la proyección de indecisos no nos permite afirmar que va a haber segunda vuelta. Hay sí fenómenos interesantes que yo 50%. querría analizar. Scioli. La oposición efectivamente sigue fragmentada, pero en el último tramo, yo te diría, no en los últimos episodios solamente, a partir del balotaje de Capital, Creció la más. novedad es que Sergio Massa disputa palmo a palmo con Macri y la opción de segunda minoría. Está Hoy, inflando Massa, sinceramente, no hay ¿Cómo lo ninguna inflan? chance de pronosticar que la segunda minoría esté en cabeza de Mauricio Macri. La estrategia de los medios opositores ¿Cómo lo inflan a Massa, de consolidar a Macri como el principal opositor pacto ha Scioli-Massa. fracasado. ¿Cómo lo están inflando a Massa? partir, a partir, ¿no ves? Cuando uno dice Pacto una opinión, Scioli-Massa. No te resulta que dejan infla hablar, Massa. ¿verdad? ¿Yo qué tengo que ver yo con Massa? A ver, para Vos ver. me criticas Son por peronistas, peronista, son ahora peronistas. me criticas No, por masista. me corrijo. No será vos el macrista. No, al Y revés. bueno, me pero corrijo, entonces yo tengo Artemio, derecho a para que te sospechar. para que te quedes tranquilo. Sí, para bueno, que te quedes pero tranquilo. No sos vos, Artemio, estimado. Es el gobierno, me El corrijo, gobierno. el que está inflando a Massa para que Massa le saque votos a Macri. Ustedes lo van a ver, creo que vos al principio algo insinuaste, lo van a ver a Massa en Canal 7, C5N, CN23, Bueno, están más amplios. Infonews, todos Están los más lugares, Donde donde antes no lo a dejaban Massa entrar. estaba Que no solían prohibido frecuentar. suave. Chicos, No es déjame. real eso, ¿eh? Prohibido suave. Massa tenía el acceso prohibido a los medios tradicionales del gobierno. Esto lo anticipó Mariano el otro día, Sí. que decía que hay una estrategia para que Massa crezca, para que le saque votos justamente a Mauricio Macri y así que se asegure Scioli ganar en primera Qué llamativo vuelta. cómo Cosa que cuestionan- hoy está muy discutida, porque según los últimos números, Aragón, por ejemplo, da 39,8. Es decir, puede ser que entre directamente al 40% y le saque una diferencia muy cómoda, hay que decirlo, para que vea que no soy macrista y tranquilo 14 Artemio. puntos le está 27 puntos lo de Macri. Macri no está fidelizando los votos de Sansi y de Carrió. Muy preocupante para Macri, porque Niembro le impactó y mucho. Digo, mirá siempre el programa y te vas a dar cuenta que no somos macristas impactó acá. el deterioro que tuvo y en esto su lo que está propio garantizando es que distrito. no necesariamente haya balotaje o no. Me parece llamativo cómo cuestionan la pluralidad que está contando Jonathan en medios que son afines al gobierno. Hace 2 ¿no? semanas que No, lo no, digo. porque cuando Ahora hay solo pluralidad. invitan a... Ahora no, sí. bueno, mira, estás hablando de pluralidad y tu tono es como de una Sí, a queja Macri cuando lo permanente. Estoy invitan. te quejando. diría. Ahora lo invitan a pero Massa. es A Macri llamativo. cuando lo invitan, Bueno, pluralidad. me Es una parece estrategia que electoral. estrategia o no, yo le doy la bienvenida y saludo que Pero no haya tiene que ser por políticos de estrategia. tendencia opositora No tiene que que van a ser cuando medios te con conviene, tendencia tiene que ser oficialista. siempre. Mira, Jonathan, cuando es y cuando es No, saludable no, es no es cuando saludable. es. Cuando Es es siempre. saludable es saludable. No, Cuando Agustina, está bueno no es está así. bueno. La Cuando chica nos que quería. enriquece No, es lo No que es es. cuando es siempre. Vos tenés que invitar a Está todos los bien. candidatos siempre, no cuando te conviene. Saludo a la Dale, pluralidad en medios que tienen tendencia Eso es opositora. Eso es Nada que le venga bien, todo le molesta, Cortamos todo. todo. Un La verdad que es cataflorismo. cada vez más difícil hacer este programa, por favor. Se habla de una estrategia acá, estrategia de que, a ver, terminar. Vos, Mariano, que fuiste el que tiraste esto el otro día. Sí. Sí, bueno, el gobierno en su momento trató de elevar a Macri para bajar el nivel de votos de Massa. ¿Por qué? Porque entendía que era una estrategia útil para poder superar el 45%. Disputaban Scioli contra Macri, entonces Scioli podía Se despegaba. estirarse, despegarse con los votos masistas hasta más allá del 45% y ganar en primera vuelta. Correcto. Ahora esa estrategia está en cuestión porque Scioli no sobrepasa largamente los 40 puntos. Entonces, la otra opción para poder ganar en primera vuelta es sacar 10 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué hacen? Atacan a Macri con todas estas denuncias, que muchas son ciertas y bueno, no hay por qué dudar, pero es una estrategia muy persistente en atacar a Macri para tratar de traspasarle los votos a Massa y entonces dividir la oposición. Licuar a los- a la Voy oposición. a rescatarlo acá a Juan Carlos Chueco Mazón, que Mazón tenía siempre Campo. esta estrategia, era un Claro. hombre operador del peronismo. La máxima de Mazón y de muchos peronistas y de muchos estrategas peronistas, y él lo era siempre tratar de sacar más del 40% y dividir la oposición, ya sea en un municipio, en una provincia o en la nación. Esa siempre era la política. Fortalecer al opositor más débil. ¿Para qué? Para que el opositor más fuerte se pudiera debilitar y entonces prevaleciera el oficialismo. Esto es lo que está haciendo ahora el gobierno. Es de libro, es de manual. Ahora, pero Y- tanto Massa como Macri perdón. sabían que al no aliarse, al no unirse, estaban de alguna manera entregando el Exacto. terreno a... ¿Sabés a- qué a- pasa? a- ¿Sabés Macri. qué Eso pasa? fue más culpa de Macri y de Durán Barba, fue el que le dijo no nos Exacto. vamos a unir y ahí fue el gran quiebre, claro. Sí. ¿Ustedes Ahí vieron, fue el gran quiebre. ¿Ustedes vieron los números de la primaria? Donde Sí. hay una desinteligencia muy profunda de la oposición.
porque entre los candidatos macristas y masistas a nivel nacional sacan 12 puntos más que el oficialismo. Y en la provincia de Buenos Aires sacan 9. Por supuesto que van divididos. Yo no veo mal, porque esto es política, que apunten para uno, apunten para el otro. El hecho es ver cómo impacta. Porque si lo de Niembro, que no está aprobado por un juez, impactó tanto en Macri, Pablo, todo el día lo después mismo. de lo que pasó hoy, en un caso brutal de corrupción, donde murió mucha gente, y está incluido el señor Jaime, está incluido el señor Schiavi, está incluido los hermanos Sirigliano, que han hecho cosas desastrosas, donde murió gente en un destrato, porque los trenes no son los de hoy, los trenes son los de 11, cuando moría gente aplastada como murieron. Un caso de altísima corrupción como ese, tal vez impacta los números. Año 2007. Acordémonos del año 2007. Comienzo Todo de el la análisis inflación. está equivocado. ¿Por qué Cristina fue presidenta? Porque si hubieran ido juntos, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical, como están juntos ahora, hubieran sumado prácticamente con los que sacaron 40% y había por lo menos balotaje y gran chance de ser. ¿Qué hizo el oficialismo? Plantó a Labaña como candidato, separó. La Unión Cívica Radical llevó a Labaña, se dividió. Eso es lo que hoy está haciendo Massa. Es exactamente lo que está haciendo Massa. Massa es invitado, no porque hay pluralidad, invitan a los opositores, porque es oficialista. Está haciendo el mismo laburo sucio que hizo Labaña, que está, vaya casualidad, al lado de Massa en todos los programas. Entonces, es muy sencillo esto. Es muy sencillo. Esto es mentira, esta división. El punto central ¿Qué no va a es gobernar este. para- Y es mentira, las estadísticas están dadas. Cualquiera que lee las 5 o 6 estadísticas más o menos razonables, ven que el escenario, y son las mismas que terminó las PASO. 40, 30 y 20. No cambió absolutamente nada cuando uno va a ver los Bueno, números. pero ahí está el Ahora, riesgo. venta de humo e inflado de masa, todo el mundo trabaja en eso. Por favor. Sí, yo francamente estoy escuchando atentamente el debate con mucha atención, pero a mí lo que me preocupa en este sentido es que hay una estrategia por parte del oficialismo de la instauración del miedo. Lo vimos acá recientemente. Cuidado que no venga el ajuste, cuidado. O sea, hay un intento de instalar a través del miedo la instancia o la posibilidad del cambio. Pero esa estrategia del miedo, finalmente, y en términos electorales, va a terminar revirtiéndose en contra del oficialismo. Y esto es lo que el oficialismo no ve. ¿Y por qué digo que se va a revertir en contra? Sencillamente porque cuando la sociedad perciba que esta fractura o este intento de incrementar el caudal electoral de Massa atenta contra el cambio, que como bien lo decían recién, la mejor encuesta es las PASO. El cambio significaba 12% de diferencia. Cuando la sociedad perciba eso en función de la estrategia del miedo del oficialismo, esto va a hacer que se concentre la oposición en quien mejores chances tenga. Y hoy, quien mejor chances tiene, en función de esa encuesta real, que es la PASO, no la de Artemio, es la que nos está diciendo que el cambio tiene una diferencia sustancial por encima de la continuidad. Pero qué sensible, qué sensible. A ver, clave va a ser, no voy a descubrir nada, clave va a ser la provincia de Buenos Aires, que tenemos el 38% del padrón. Ahí Scioli está sacando una ventaja muy clara. Aníbal Fernández en el mano a mano pierde con María Eugenia Vidal, pero por la atracción de votos de Scioli pasan al frente. Pero lo que vemos, Recordemos que siempre lo digo igual, ¿no? Que no hay balotaje en la provincia. Que no hay balotaje, se gana por un voto. Pero lo que vamos a empezar a ver ahora es mucha campaña sucia, de hecho ya empezamos, en algunos municipios que hasta ahora eran del PJ seguro, pero ahora, por ejemplo, 3 de febrero, se ponen en duda. El otro día vino Valenzuela acá, Diego Valenzuela, un ex periodista, no sé, él dice que no es más periodista porque ahora pasó a ser militante, cosa que algunos deberían aprender, y lo que dijo es que están repartiendo, mirá, afiches sucios, Niembro Valenzuela, en el municipio de 3 de febrero, donde perdió solamente por 4.000 votos Valenzuela con nada, muy Curto. buena elección hizo, sí. Curto, que es el intendente que está hace 25 años, desde 1991, tenía en su despacho un símil de los afiches que después aparecieron pegados por todo 3 de febrero. Tremendos. Este es el afiche para que se vea. Niembro Valenzuela, un afiche inventado. Los candidatos del PRO para renovar la foto es política. inventada? No, la foto es real, pero lo que inventaron Y es Niembro esto. es la renovación de la política. Obviamente el PRO no va a pegar un afiche con una persona que en este momento es como Niembro. No, es mala Curto. palabra porque te espanta los votos.
Entonces lo que hizo el mismo Frente para la Victoria fue pegar falsos afiches del PRO para que pierda Valenzuela con Hugo Curto. Esto es un ejemplo nada más de lo que va a pasar en diferentes municipios donde el PRO le puede Eso es parte de la arrebatar. campaña tremendamente Terrible. sucia y chicanera que estamos Claro. viviendo. Sí, por favor, señora. Las encuestas reales, la que tiene hoy Daniel Scioli en sus manos, los únicos que han crecido son los indecisos. Esta es la verdad. Su candidatura sigue por debajo del 40% y no es cierto que creció Sergio Massa. Es verdad que bajó un poquito Mauricio Macri como bajó un poquito Daniel Scioli. Están en una situación complicada, entre otras ¿Cuáles cosas. son los números que usted maneja? Los números que yo tengo que tiene Scioli son 37-38, 28-29, 17-19 Sergio Massa. Pero quiero decir una cosa. Bueno, Perdón, ya estamos quiero por decir abajo una de lo que cosa. obtuvo en Las Paz. Quiero decir una Hay que cosa, parar esta una maniobra. sola, no, Hay no, que no, aceptar bueno, la pero- maniobra. ¿Cuál es el no, problema no, con aceptar que el crecimiento Quiero- de Sergio Massa discute la condición de segunda minoría en Argentina Vamos, Massa, y que Scioli está vamos. cerca de ganar Sí, el sí, presidente? vos sabés lo que dice, El ganó voto a Recalde, Scioli está en por torno a eso. los 40 puntos. Scioli está hoy a 14 puntos de la Sí, segunda Recalde minoría. ganó, Y no Artemio, podemos ganó establecer Recalde. fehacientemente quién es la segunda minoría porque el crecimiento de Massa es real. Ya lo habían matado antes de las PASO. Habían dicho que Massa no arranquea. Yo escuché números Casi se inverosímiles. baja. Terminó con 20 pero no, puntos. son Esa masistas, es son la masistas. realidad. Pero Hay ¿cómo que- crees? Escuchame, hemos pateado Pará. No, yo no puedo creer igual que el oficialismo señale y denuncie que lo han matado a Massa. Yo con Massa no tengo nada que ver, pero se ve que pateó. No, se no, cayó Massa. no. ¿Está bien? Listo, mira. Hay una Si ventaja se que repite- tiene Daniel Scioli en Tiene que relación a los caerse demás. Massa. Quiero decir esto, hay dos candidatos que tienen una retención casi total de su intención de voto. Son Nicolás del Caño del FIT, que casi el 93-94% de los electores, digamos, los que dicen que votarían al FIT, lo votarían haga lo que haga, es decir, tiene una gran fidelidad de sus votantes. En el caso de Daniel Scioli, el 89% de los que votarían por Daniel Scioli, no importa haga lo que haga, si se equivoca, si no se Ya lo equivoca, van a votar. son Son fieles. fieles, tienen muy fidelizados No cambian. exactamente, no cambian. Eso, por supuesto, es una enorme fortaleza para Daniel Scioli. Y por cierto, también es una, es una debilidad, una oposición dividida, y también es una debilidad, por cierto, que estos dos candidatos de la oposición en muchas cosas piensen cosas hasta bastante similares. Mi opinión es que aquí va a suceder algo similar a lo que ya pasó en Brasil, y es que naturalmente el electorado se va a volcar a cualquier candidato de Voto útil, oposición decís vos. que esté colocado en el segundo lugar para forzar Claro, Por pero eso sí, el ya- gobierno lo levanta saque más. todo, ¿Sabes? a ver, Justo, a ver, esto es saque interesante. todo. ¿Por qué Sí. el gobierno lo levanta más? Es un poco lo que decía Toma y Silvia. Es cierto, una porción del electorado de lo que se llaman indecisos, y lo que se busca es captar el voto útil. Si Massa aparece en las encuestas, si dicen que el escenario hoy es parecido a las PASO, a 8, 9, 10 puntos de poder permitir entrar en un balotaje, y Macri está a 2, ¿qué va a hacer el votante que busque el voto útil? Pero, Es decir, Débora, esa forzar un encuesta, balotaje, votar a perdóname, Macri, ¿sabés que qué es pasa? el que está con más Claro, posibilidades. es que nadie Lo que hay que sabe los decir, para déjame números. terminar, Pero es eso que, no es que lo pasa, ese es el interesante que tema. marcaba Mariano, que recordaba el Chueco Mazón, es que la reforma constitucional, lo que han buscado con esto del 45 o el 40 más 1 con una diferencia de más 10, es lo que ha hecho siempre el peronismo, que sabe que tiene un núcleo duro de votantes que ronda el 30 o el 40%. Entonces todas estas reformas constitucionales se han hecho en función de permitir la perpetuación del peronismo en el poder, porque hoy mismo se está dando ese escenario. Están a 5 minutos de ganar en primera vuelta porque la Constitución así lo marca. Sí, exacto. No, es muy fácil. En la campaña de las PASO, Aníbal Fernández iba contra Julián Domínguez y Espinosa. Les dijo textualmente que tenían que dejar de comprarle a los tranzas. Les dijo drogones. Una semana después, habiendo ganado Aníbal Fernández, estaban tomando café en la Sí. Casa Rosada como grandes amigos.
Digo, el peronismo es así. Y No, Massa, y el peronismo, Massa pero no es eso. escúchame, Porque, Iglesia. déjame terminar, Artemio. Carrió La le dijo política es contrabandista así. a Macri, La no política Massa, es por así, esos no el temas. peronismo. Otra de ¿puedo rulero. terminar? Habla en serio de una vez, por favor. Massa es de alta no, peluquería este Massa comentario. No es el peronismo, es la política. Massa no es Fernando. opositor. No es así. Macri Massa hizo lo no es mismo con opositor. Carrió. Massa no es Lo vemos acá. opositor. Y no hay mejor demostración del pacto entre Scioli y Massa, como fue en su momento el pacto entre Cristina y Labaña, hoy es entre Massa y Scioli, que la desesperación de Artemio defendiendo a Massa. Hoy lo vemos. No lo defiende, yo no sé. No sé si ya... Me está cayendo simpático Massa, ¿cómo te molesta, viejo? de lo que Fernando Qué pueda problema que se opinar, que generó. todo el mundo tiene la libertad de hacerlo. Si bien viene del mismo tronco, Sergio Massa, hay un hecho que no lo podés negar, Fernando. Tremendo, Si fuera todo lo mismo, hace 2 años, cuando Massa gana contundentemente, se cae algo que deseaba el kirchnerismo. Era la reelección indefinida, la Cristina eterna que planteó Diana Conti. Entonces no es un tema menor, porque si Massa te aparece en el 2013 y te obstaculiza ese proyecto, no es un tema menor. Lo que yo creo que tenemos que tener números claros. Lo que se busca es embarrar, ¿por qué? Porque la gente que vota y cambia cada 2 minutos, hoy vota Macri, mañana Massa, pasado Macri. Pero no Y es el así, señor no Artemio es López así, dijo no acá es que así, ganaba déjame Recalde. contestarte. Así que cuidado con los números de A Artemio ver, López, porque acá es los muy vio Recalde difícil. ganador, Perdóname, ¿cómo es que está difamándome? ¿Qué dice ahora? Usted Que lo vio vos Recalde. dijiste que ganaba que- Recalde. Se le cayó Macri. A mí Se no se puso me cae mal. nada. Brancatelli, vos no tenés aguanta miedo. más. Mirá cómo saltó. A mí no se me cae nada. Pero la Se nota desesperación llega a un mucho, punto Vilota, tal. pará Ahora, un poco perdón, la mano. perdón, Falta una un cosa. mes. Se puede recuperar. Los Dicen tomatetas, lo de- los perdón. tomatetas del Pablo. Estado, Yo los creo que- tomatetas del Estado decían que ganaba Recalde. Sean serios, chicos, por favor. Esa ¿Cómo? encuesta ni mi abuela No la es hizo. verdad eso que decís. Vos lo no dijiste, es verdad. vos que no? en No, Twitter. lo que viene de la Señorita, lista de Pro dijiste. decía Artemio, que el asumilo. balotaje ganaba la reta por 20 puntos y Asumilo. dura 10 minutos más y lo Cortamos pierde. todo, cortamos todo. Digamos, Yo no es veo. decir, Señora, sí. Ahora la señora, Massa- está todo cortado. Está Massa- todo cortado, chicos, por favor, señora. que exista un pacto entre Massa y el gobierno, lo que hay es un aprovechamiento del gobierno Claro, nacional claro, hace para falta, subir a falta. Massa Claro. porque les conviene para que ellos ganen en la primera vuelta. Es simplemente Es eso. simple. Massa lo que dice Claro. cuando le preguntás por el pacto con el gobierno, le dice, Preguntale a entraron Malena. a mi casa a robarlo. Ese es el Claro, tema. ese es el tema. tal Eso es lo que cual. él dice. Se Paola, encontró con ¿Hizo Aníbal la Fernández. denuncia? ¿Hizo la denuncia? Sí, ¿Cómo que está no? preso. Pero ¿dónde está? Pero ¿Dónde ¿dónde está? está? El tipo está en cana. Está preso. A ver, me extraña, Cadena Iglesia, primero me perpetua. extraña esa sombra de los pactos y de las alianzas. Carrió, habló peste de Macri y ahora está con Macri. Digo, sí, Yo acá lo tengo dijiste. barba, yo tengo Punto, barba. Hablar listo, con no. Carrió, te paso el teléfono. Todo lo que quieras. A mí Vos sos, no me digas. vos sos de Carrió, sos Yo voté hombre a- de Carrió. No, Sí, no, pará, no, pará, no, un se acabó. punto, pará. Laura Yo no soy Alonso en hombre un de tuit nadie pone... y no- Minuto. Yo no Si soy votás a peronista, Massa no gana soy de Scioli, nadie. esto lo pone Laura Alonso. Te estamos Está bien. esperando, Claro. Laura. Ahora, Claro. Macri A se ver. cae solo. Macri se cae solo. No es que levantamos a Massa. Macri primero traicionó a su ideología y a sus votantes. Primero hizo eso, porque opinó de una forma y después se dio cuenta que no iba a ganar y se pasó, digamos, para la ideología del kirchnerismo con las principales cuestiones. Y después con todo esto que está saltando de la corrupción, la gente dice, no, ya está, Macri La me decepcionó. repetidora. En política se llama Conozco pragmatismo. muchísimos que iban a votar a Macri y que dije, no, listo, Macri no lo voto ni en pedo. La Eso noche- está pasando. la noche del Perdón, y lo balotaje. último, Artemio, lo que hay que entender, digo, ya la instalación, acá somos 12 contra 3, por ejemplo. Fíjense ustedes, somos 12 contra 3. Pará, déjeme cerrar la idea. Fíjense cómo estos 12 intentan instalarle a la gente una idea, hablando permanentemente mal del gobierno. Dejen que la gente elija. Eso es faltarle Mercado al diciendo que respeto. sienten menos que las Señora, paso. te va a contestar la No, señora yo que es la creo que más calmada. eso Sí. es faltar el respeto a todos No, nosotros faltar el que respeto no estamos decirle a la gente la trabajando verdad de dónde y no habla. somos Pero hablemos parte de de- ningún bueno, equipo ni de nada. Estamos Bueno, explicando pero- con información. Solo hablan mal del hechos. gobierno, Paola. No, Solo yo no estoy hablan mal hablando del mal del gobierno. gobierno. Te estoy Solo diciendo hablan mal. que no hay un pacto entre Scioli y Massa porque no lo hay. Simplemente hay una utilización del gobierno nacional por estrategia política porque les conviene. Y Macri hablan mal se todo el cae, día. como vos decís, porque Solo. principalmente el eje de su discurso es la nueva transparencia. política. Claro. Nosotros no somos corruptos y tuvieron este caso Sí. donde estalló la Hablan de la Pero, estrategia pará, política pará, como una si cosa. fuera un delito y la estrategia para política nada. existe desde Sí, siempre sí, en todos los delito. partidos. Tratando No de es eso. inherente al peronismo, puntualmente es de todos los partidos políticos. Es Son contar lo que estratégicos pasa. porque todos quieren ganar, es natural. Hoy lo vemos a Bussi
alineado con Scioli, lo vemos a Moyano alineado con Macri, lo vemos a Micheli dando Todos. vueltas por ahí. Carrió con Macri. Es natural, juntan fuerzas. Lo vemos a Amado de la UCD. Un bocadito muy, Ay, muy Silvia, simple te y muy convoco a que te cortito. ubiques, ¿te Le parece? gusta, Sos tiene una unas mujer ganas, grande. tiene unas ganas, Estás Amado, como me una parece. chiquilina hoy desde temprano. Gracias, fue el pelo corto. Te Puede convoco, ser. te convoco Ojalá a que fuera tú vi solo que le dijo eso. la cánfera a Fernández Barrio. Sí. Por favor, señora, sí, adelante. No, lo que yo quería es una cosa muy cortita. Es lo siguiente, evidentemente es muy esquizofrénico el mensaje y la acción del oficialismo, ¿no? Es decir, hay un doble mensaje permanente porque mientras evidentemente el gobierno intenta inflar a Massa, independientemente si hay o no un acuerdo, sino que hay una utilización de esta circunstancia, al mismo tiempo, Scioli, el candidato oficialista, está sintiendo los efectos del fuego amigo, Cada vez mide como mejor suele Scioli. decirse. Es decir, está siendo sistemáticamente bombardeado en sus posibilidades desde adentro del propio kirchnerismo. No es real. Si alguna Sí. duda existía, lo que acaban de decir respecto, nada más ni nada menos que Estela de Carlotto, de que Scioli es un candidato de transición. Lo que la sociedad está percibiendo es que estamos frente a una circunstancia donde el candidato oficial está siendo denostado por el oficialismo. Es decir, es totalmente No, por contradictorio. algunos Por sectores. lados, Hable por López, Eso no por la es- sociedad. Eso es bastante... Sí. Un dato que no sé si se mencionó, me parece que no, y que es parte de todo el capital político que tiene hoy Scioli y el kirchnerismo, es la tasa de crecimiento que tuvo el gasto Cristina Kirchner en los últimos 4 años, hizo crecer el gasto a una velocidad del 40% Otra vez con el anual. gasto, pero por Sí. favor. Que te voy a explicar por Dios. dónde está la base, dónde está la base de ese 40 o 38 o 37% del cual vos tanto defendés, y es justamente todo el empleo Pero vos le público llamás que gasto se creó. público a la inversión Es social, justamente, querido. se Vos creó tenés un todo el problema empleo ideológico público, que no es ocultás todo con el un empleo discurso público lo que tecnocrático fue berreta. generando todos esos votos. ¿Pero qué me vas a correr con el No, gasto no, de ninguna público? manera. Es Todos así como los fue la 90 afinidad escuchan en contra del empleo la público, hay que afinidad recortarlo, política, está en toda la contra del afinidad empleo, política la que se creó a parte partir de del esa Estado. Utiliza el gasto como si fuera una piedra filosofal. Nosotros tenemos Pero, otros caballero, indicadores. es que ni Nosotros siquiera lo utilizamos hace, es indicadores de inversión. ingreso, indicadores Cristina de empleo, Kirchner hizo indicadores política de a partir de crecimiento imprimir social, pesos y así indicadores tiene los de votos que mejorar tiene las condiciones Scioli. de vida de la gente. Vení con De el ninguna gasto. manera. Hace 4 Scioli horas que tiene- te escucho, lo único que habla del gasto. Sí, Por favor, porque no ¿sabe tiene una qué? sola, Es el no hay una principal- sola es el explicación principal coherente cáncer acerca de de la tu economía discurso, argentina por hace 30 favor. años. Y encima ¿Y me esto dice, usted no lo sabe? encima Quiere me decir dijo que no tiene la menor pitufo. idea de lo que quiere decir economía. Descalifica a nivel Eso es lo que nacional. pasa. Termine su idea, por favor. Es un Tranquilo, sí. autoritario, A ver, ¿o por no, favor. Todeska? Es un Una autoritario. persona que defiende el gasto público, que es el peor cáncer que tuvo la Argentina hace 80 No, años, mirá que ha lo que destruido el dice. valor de la moneda, no tiene la menor idea de economía. Es una vergüenza y justamente escuchar esto. es todo el capital político que tiene hoy Scioli viene a raíz de cómo se ha hecho crecer el gasto público y cómo se ha hecho crecer el empleo Inversión público en pública. parte de que Perdóname, no hay vos crecimiento analizás del el empleo te privado. puedo hacer una pregunta, analizás el crecimiento. ¿Me puedo hacer una pregunta? Analizaste la caída del desempleo en Estados Unidos, 5.6, ¿viste el crecimiento del empleo público? Escúcheme, ¿Viste el no tiene crecimiento nada del que empleo comparar público en Argentina Estados con Estados Unidos? Unidos. Son No tiene nada que decisiones ver. de política No tiene nada que ver. económica, no es una maldición, no es una Chicos, maldición invertir para sostener empleo público. Argentina No es una maldición, es un problema ideológico el tuyo. No técnico, es ideológico. No, simplemente decía que intentar comparar o utilizar como parámetro de la economía norteamericana. Ay, cuidado, respecto- no toquemos a Mira, Norteamérica. haceme un por favor, mira, yo he favor. sido muy respetuoso. Yo también Te soy pido- respetuoso, te pero pido vos me que tengas la descalificás, me misma decís, conducta. intentar comparar. Escuchame, Por favor. escuchame, por Por favor. favor. Estoy diciendo que intentar comparar la relación entre empleo público con la economía argentina y la economía norteamericana es realmente ridículo. Hay más empleo público. Así de ¿Vos, simple. ¿El crecimiento del Porque empleo no- público no, en la no. economía americana? Pero por Bueno, favor, no podés remitite comparar a la última magnitudes información que son sobre evolución del empleo en Estados absolutamente Unidos. ¿Qué distintas. querés que te diga? Por favor. No, yo No lo lo que- invento yo, Por favor, toma. Artemio. Por favor. El tema sustantivo es el desequilibrio que tenés. Digamos, si vos tuvieras el crecimiento de este gasto, pero no tuvieras desequilibrio fiscal, yo digo, no hay problema. Una filosofía de más intervención del Estado y demás. El tema es que tenés Claro. un agujero enorme del lado de los ingresos. Pero Todesca, Tenés, pará, vos heredaste la pará. ruina de un gobierno como el de la Rúa que vivió proclamando que el problema Pará, central pará, era pará, mantener pará, el equilibrio pará, fiscal en pará, Argentina pará, y pará, voló pará. por el No, aire. y el de Kirchner también. Y el Por de favor. Kirchner también. Menem Kirchner, fue, Menem, anotá, Kirchner se Menem. ufanaba, No, Kirchner no, se perdona. ufanaba del superávit fiscal. Bueno, tenés un agujero fiscal enorme que lo Kirchner estás no. financiando con emisión monetaria cuando estás cobrando
la tasa de impuestos más alta de nuestra historia. Vos podías tener un gasto público importante, tenés un ingreso por impuesto importante y no tendrías por qué tener semejante desequilibrio financiado con emisión monetaria. Que te guste o no te guste, hace que los argentinos, como ya dijeron los colegas y todo el mundo, vayan y compren dólares. Pero esto es así. Mira, el otro día revisaba el déficit público. La mayoría de las economías occidentales tienen déficit fiscal. La mayoría. Ustedes han demonizado una herramienta de política económica a la cual contribuyen todas las economías occidentales. Es un problema ideológico este. Sobre lo que decía Boyano, yo no me animaría a hacer una relación estricta entre gasto público y votos. Sí es cierto que el kirchnerismo o el Frente para la Victoria tuvo muy malas elecciones en los distritos de clase media, en los grandes centros urbanos. Si vos mirás Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, me va a decir Artemio, no es nuevo, es cierto. Donde no puedo desde el 2003 para acá. Conurbano no es un gran núcleo urbano. Artemio, por favor. Déjame cerrar la idea. Minuto, basta. Vamos a respetarnos, somos muchos, sé que los temas son calientes, todos queremos hablar. Tranquilos, habla John y después le contestamos. Cierro muy breve la idea de Artemio. Scioli tiene que mejorar en 3 ciudades muy importantes de la provincia de Buenos Aires. En La Plata sacó 30%. Mala elección, aún sumando Pablo Bruera más la chica Florencia Saintón. Mar del Plata, 31%. Mala elección si tiene que llegar al 45%. Y Bahía Blanca, 25%. Claro. Esos distritos son claves y son distritos, vos lo sabés, de clase media urbana. Más la tercera sección, que son 4.300.000. La tercera sección le fue bárbaro. Que obtuvo 46 puntos. Podría mejorar. Ahí le fue muy bien, pero están apuntando a estos lugares donde te estoy diciendo. Ahí le fue muy mal al Frente para la Victoria. Córdoba. Me parece que la disyuntiva que viene es la agenda del crecimiento. Digo, para corregir algunos datos, Iglesias, digo, para tu libro, si entras en la base de datos del Banco Mundial, lo que dijiste es humo puro, 2 veces. Humo puro primero. Perú fue el que más creció. Sí, no, Perú fue el que más creció, 98%, después fue la Argentina, 93%. ¿De qué año a qué año? 2003, 2014. Pero 2003 no, porque yo te tengo que enseñar economía, entonces vos vas a la universidad, mirá, Tombolín, abierto a que me expliques. Venía el curso de macro, bueno. También dijiste que en el 2007, también dijiste que en el 2007 no había balotaje. No es 2003. Podía haber balotaje. Yo te explico porque vos no lees la economía. Yo te lo explico. Porque ¿sabes lo que me pasa? Me parece que en el debate que viene... No seas soberbio, Iglesia, por favor. En el debate que viene, me parece que justamente, así como el INDEC tiene que dejar de mentir, del otro lado hay que dejar de vender humo y ser un poquito más serio con los números. Entonces, si vos tomás en un libro y sacás un poquito de humo y haces la gran Caruso Lombardi, en un debate de televisión parece fácil. Ahora, lo cierto es que en el 2007 el señor dijo que si sumaban los votos no había balotaje. Mentira, ganó por 45,29% Cristina, no había balotaje. Dijo que la Argentina creció algo que no creció. Cierto, y así como te digo eso, le digo al señor Artemio que si la inflación es alta y los salarios suben mucho, igual es un cáncer para la economía. Claro. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el espacio del sentido común? Todos plantean algo que parece un punto común, que es la agenda del desarrollo. Para que la agenda del desarrollo se pueda cumplir, tienen que pasar 2 cosas. Tienen que venir inversiones y no podés decirle a los fondos comunes de inversión, te cambio la regla de juego de un día para el otro. Claro. Te tenés que sentar y no te gusta, ok. Tenés que arreglar con los fondos buitres y todos lo van a hacer. Hagamos algo. Quiero saber... contestar. Quiero números tuyos, Jonathan. Bueno. No, es muy simple. El error que comete es muy simple y es el que comete gran parte de la Argentina, que es olvidarse del año 2002. El año del gran ajuste, del 40% de inflación con salarios congelados, fue el año 2002. Kirchner agarra al país en el 2003, el país ya crecía al 7%, porque se había aplicado la más rancia de las recetas neoliberales, que es licuar los salarios y las jubilaciones, 40% de inflación. En el 2002, con salarios congelados. Entonces, cuando uno compara, tiene que comparar cosas similares. El pico actual con el pico anterior, no el pico con el abismo. Eso fue lo que hizo la sociedad argentina. Por eso déjame terminar. Es un error el tuyo. Ahora déjame terminar. Es un error. Eso fue lo que hizo. Pero venía el error que vos ves que no querés. Pero está diciendo contestar, no tenés miedo. Una barbaridad, hay que parar. Vos cometés el mismo error
que comete la sociedad argentina, que votó en el 95 por la continuidad de Menem y en el 99 quien prometía seguir con la Bueno, esos continuidad. errores yo no los cometí, no los voté. ¿Qué es comparar una situación de relativa estabilidad con un modelo agotado con la crisis del 89? Entonces, eso si está haces bien lo que eso, estás diciendo. está bien. Deja hablar un poquito. Vos no sos de la Bueno, universidad. dale, Deja hablar. dale. Del 2000, si vos comparás el pico Hacete una actual iglesia. con el pico del 98, entonces todas las cuentas que haces vos te dan más. Claro, pero- Y esas son las cuentas. No, lo que pasa son es que estadísticas hay de la más goles CEPAL. que números. A ver, Aprendí a hacer aprendí a hacer economía. Basta, Aprendí a hacer economía. Es un piso. Por favor, sí. Economía. Aclaración Sí. 1 con respecto a lo que dijo Paola. El pacto Scioli-Massa no es un pacto oscuro, siniestro, que se hizo en la oscuridad. Nada. Es una estrategia política justamente para inflar a Eso Massa dijo Paola. por el miedo. Eso es por el miedo al voto útil. Por el miedo a que aquel votante de Massa Pará, decante voto de Scioli. repitamos, Es Paola, más, lo que dijiste, dijo a ver, Paola. por No, favor, que yo sí. dije que no Sí. hay ningún pacto entre Massa Por y el eso. gobierno nacional, básicamente porque Massa dice, estos tipos entraron en mi casa a robar y si yo puedo ser presidente los voy a Claro. meter en cana. Además de eso hay un aprovechamiento de la estrategia política del gobierno nacional que le sirve que Massa crezca para entrar en la primera vuelta y que no haya para ganar la balotaje. primera vuelta. Y Otro Massa, número. que además es peronista y le gusta el poder también y quiere ganar, aprovecha que el gobierno lo quiere aprovechar para crecer él y tratar de ganarle a Macri. Entonces está aprovechando hasta los Política pura. espacios Sí, que por antes no lo dejaban Yo entrar. estoy Pero de eso no acuerdo es un con lo que pacto. dice Paola y lo que dice No, Scioli. eso no es un No hay un pacto. pacto No es un escrito, un pacto Bueno, no acordado escrito. entre cuatro paredes. Por eso no hay un pacto No hay nada escrito tremendo, ni chicos. entre cuatro paredes. Pero, muchachos, hay un somos aprovechamiento grandes. y intereses concurrentes, ¿no? Ahora, quería señalar un poquitito sobre lo que dijo Todesca, sobre el tema del gasto y de los ingresos, y hacer un poco de historia de lo que pasó con Kirchner desde el 2003 en adelante. Al principio, el gasto subía, pero ¿qué pasaba? Estaba la soja, muchos ingresos por retenciones de soja. Ese fue el Cuando tema. siguió subiendo el gasto, Claro. cuando siguió subiendo Oro. el gasto, la soja ya no alcanzaba tanto. Entonces, ¿qué vino? La resolución 125, un manotazo a los agropecuarios, y ahí se produjo una gran crisis política. fue la primera gran crisis- La primera crisis- gran crisis sí. fiscal. Sí. Fue crisis Sí. fiscal, porque en realidad ahí estaba el gobierno intentando manotear unos 2.000 o 3.000 millones de dólares. Pero ¿cómo para manotear? poder manotear, bueno, Es una manotear política para de captación obtener de ingresos. renta extraordinaria, Quería obtener vos le llamás ingresos y no manotear. sabía. Pero, Artemio, por callate un favor, poquito. ahí Quería está la obtener ingresos. descalificación ideológica. Quería obtener ingresos y no sabía dónde sacarlos. Donde vos Cuando siguió creciendo el para gasto, captar renta extraordinaria, manotear. Artemio, Manotear. cállate, por Ahí favor, está. por favor. Bueno, Sí, no se qué cortó ahí. preciso. Siguieron manoteando. Ahora te explico por qué. Porque cuando siguió subiendo el gasto y los ingresos ya no eran tan redituables, ¿qué hicieron? Estatizaron las AFJP del ANSES, con lo cual se hicieron de otra caja fabulosa de varios miles de millones Desmontaron de un pesos. negocio colosal, Mariano, vos lo sabés mejor Perdóname, que yo. déjame cada 100 terminar. pesos que Cuando siguió apartaba el creciendo el trabajador gasto, ya había no 40 en alcanzaba comisiones. ni con las Vos le llamás retenciones, ni manotear a eso alcanzaba con también, es la una ANSES, vergüenza. ni alcanzaba con nada. Entonces apelaron a las reservas del Banco Central para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque si no, no les cerraban los números. El gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner siempre fue un gobierno al que no le cerraban los números por el enorme crecimiento del gasto y la crisis de ingresos. Ahora, como ya las reservas se las fumaron, la ANSES ya no puede dar más plata, el Banco Central no tiene reservas, ¿qué hacen? Tienen que emitir y darle a la maquinita, y entonces ahí ANSES viene no la fue para inflación, pagar viene la deuda, suba del fue dólar inversión y viene interna. todo Por este tema. favor, a ver, ahí tenemos el reloj, lo podemos poner en pantalla. ¿Quién está ahí arriba? ¿El Pozo? Torelli. Torelli. Gracias, Torelli. Muy bien. Comparto. 25 días, 0 horas, 48 minutos. Parezco la del La del teléfono. 113. El Big Ben. Pará, eso es lo que falta para volver a las urnas. Nada. 25 días, 0 horas. y mandarina. 48 minutos, 27 segundos. Ahí está. Ahora, números ahora, ya hoy. Duros. Sin ningún tipo de campaña, tener los bolsillos. Nada. Tener los bolsillos bueno, Nada. los bolsillos Vacío. bolsillos vacíos. A ver, Pero para nada. Con las manos limpias. Se le cae una moneda. La gran pregunta es si Scioli supera o no el 40% y le saca 10 de diferencia a Macri. Ipsos, Mora y Araujo, Scioli 42,6%. Es un número impresionante que Scioli festeja. Macri 28,1, Massa 19. Primera vuelta. Aragón, panorama indefinido. Scioli 39,8, o sea que puede pasar cualquier cosa. Macri 27,5, flojo Macri ahí. Massa 23,1. González y Valladares, que estuvo el otro día, 37,9 para Scioli. Está muy cerca, pero no llega. Macri 26,7.
Massa 24.2. Y el último, Aresco, Julio Aurelio, que trabaja para Scioli, lo aclaro, dice que hay balotaje. Scioli 38.5, no llega al 40. Macri 27.9, están muy parecidos todos. Sí. Y Massa 17,2%. Una pregunta, Santi, ¿quién invocó las ¿Usted primarias? cree que va a haber primera o segunda vuelta? Yo creo que, digamos... ¿Deseo o a ver, información? claro, No sabes. voy a decir lo que yo deseo que haya segunda vuelta. Muy Quiero bien. ser Eso es una sincera. buena. Muy bien, Quiero ser metido militar, sincera. ¿sabes? ¿Por Yo qué? deseo No, quiero ser ser más sincera. alto. Porque Está perfecto. él lo Está plantea, perfecto. dice, ¿lo deseas o crees? Bueno, yo lo deseo. Quiero decir por qué lo deseo. Porque realmente creo que la Argentina se merece tomar una decisión más racional sobre el futuro. Si gana Creo que Scioli, ¿no es sería... racional la No, decisión? es irracional. Perdón, creo lo siguiente en relación a Daniel Scioli. Creo que Daniel Scioli no es hoy, un Daniel Scioli que represente a las mayorías. Creo que es un Daniel Scioli que representa a una facción de la Argentina que es el kirchnerismo. Creo que Daniel Por eso todos los Scioli... candidatos representan a Bueno, un- creo que representa Daniel la Scioli... parte, Bueno, una lo facción. que pasa es que el kirchnerismo es una fracción realmente minoritaria que... se enfrenta a la oposición que quiere imponer un modelo concentrado de poder y por lo tanto me parece que Daniel Scioli va a estar tan condicionado por ese kirchnerismo que lo rodea, un candidato, un vicepresidente que es Carlos Zanini y un gobernador que es Aníbal Fernández, que no va a ser el gobierno que incluso tal vez él mismo quisiera, un gobierno más amplio. Esperen que se ha hablado durante los últimos días, ¿no? Las últimas semanas acerca del debate. Ahora parece ser que es el no debate. No. ¿Por qué Artemio el no debate? ¿Por qué Scioli no Miedo. debate? ¿Por qué eligió no debatir? Bueno, yo creo que la decisión de Scioli también está articulada con el nivel de la campaña, ha sido agredido, descalificado, efectivamente le han Perdón, me preguntaron a mí después de responder, no sé quién se ríe. Yo también. Ha sido agredido, descalificado. Mira, todos se ríen. Cada vez que Tocas hablan. un tema y se ríe. Y al mismo tiempo porque efectivamente por la situación que existe hoy con los medios, la verdad es que en ciertos medios vos tenés que asumir que estás yendo a un terreno opositor y me parece que eso no puede admitirlo el candidato oficial. No me parece que la campaña tenga el tono como para admitir debate. Y eso me parece que es un argumento central en la descalificación al debate, no solo por parte de Scioli, de hecho se ha bajado Macri, salvo Massa que acepta debatir, me parece que el resto Sí, Miguel, lo ha el debate no va a rechazado. ser un medio. No, francamente creo que si queremos ser realistas y más allá de las subjetividades, la última gran encuesta, ya lo dije y lo aceptamos todos, es las PASO. Yo no creo que haya habido ninguna circunstancia que haya cambiado sustancialmente el resultado de la PASO, porque si bien es cierto que Scioli tuvo los primeros 15 o 20 días después de las PASO que fueron catastróficos para él, las inundaciones, todo el plan, bueno, ¿Cómo lo operaron? Fue tremendo, la sí. encuesta, el viaje a Italia, el fraude en Tucumán que ha impactado fuertemente, también tuvo su invierno los 15 días posteriores Macri con el problema de Niembro por un lado y con la decisión de clausurarse 5N que fue realmente muy equivocada. Evidentemente me parece que esto implica la existencia de un equilibrio, de un empate entre las fuerzas en pugna. En el caso de Massa, hay un dato muy interesante que aparece en todas las encuestas, en los focus group cuando se hace las cualitativas centralmente, y es que no es que ha crecido Massa en la intención de voto. En imagen. Massa ha caído en la cantidad de gente que decía nunca lo votaría. A diferencia de Scioli y de Macri, que han disminuido, pero muy poco, en el caso de Massa, el nunca lo votaría ha bajado casi 18 puntos. Entonces lo que todo el mundo presupone es que eso en algún momento puede trasladarse a voto. A ver, con ventillo político falta muy poquito para volver a las urnas y así están los candidatos más importantes, más relevantes. Y esto es todo lo que pasa y todo lo que se ha dicho en las últimas horas. Mira. Todo por un voto. Los candidatos están a la cacería del electorado. Cada uno presenta su encuesta. La decisión está en usted. Últimas encuestas le dan 11 puntos, 11 puntos y medio, 12 a Scioli. Está cambiando de opinión respecto de la PASO y va a haber segunda vuelta. Jóvenes que quizás votaron a Macri en la última elección, hoy ya nos están diciendo
que van a acompañar al Frente para la Victoria. Tiene 41,7 Daniel y 28,5 Macri, con una tendencia creciente de Scioli y de creciente... Creciente ya en 42, entonces. Cercano. Macri lo va a apoyar a Massa porque en 10 días Massa lo pasa. Ya hay 5 encuestas que lo dicen. Bueno, es lógico que las otras en lugar que está diga eso, ¿no? Pero no hay ninguna encuesta que nadie haya publicado ni diga eso. Esa supuesta baja en la campaña de Macri, ¿ustedes sintieron que a ustedes lo favorecía? Hay gente que sintió la decepción y que nos vio a nosotros en la misma posición. La verdad es que el macrismo ya bajó en su intención de voto mucho en la ciudad de Buenos Aires. Es una persona que ha estado fuera de la ley siempre. Si lo conocéis, no lo votás. Elisa Carrió, Aníbal y Massa son socios en sus intereses. Tuit de Laurita Alonso. Si votás a Massa, gana Scioli y siguen todos. Massa de Scioli. Daniel Scioli es el principal exponente de la política del como sí. Hago como sí, yo me ocuparé de la seguridad, y lo cierto es que los bonaerenses seguimos presos en nuestras casas mientras los delincuentes siguen en la calle. ¿Qué diferencia hay si el próximo presidente es Daniel Scioli o es Mauricio Macri? No, para mí tiene que ser Daniel Scioli, sin duda. Si está alguien que representa el modelo neoliberal, el modelo del ajuste, el modelo de la no participación, y va a ser dificultoso. Lo digo por intuición, sin ninguna encuestadora en la mano ni nada, creo que vamos a ganar por luego de 15 puntos. La caída de Macri, que es real, está cayendo porque mucha gente que pensó que era un cambio y que ese cambio también era ético, ahora se da cuenta que éticamente hay fallas graves dentro del gobierno de la ciudad. Creo que va a haber una segunda vuelta entre Macri y Scioli, y yo estoy convencido que hay una mayoría de la gente que quiere el cambio. Te preguntaron si el balotaje fuera entre Scioli y Macri, y vos dijiste que jamás votarías a Scioli. Sí. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, yo jamás votaría a Scioli. Iglesias. No, yo estaba ayer, sé que hay una denuncia puesta por el tipo que entró, pero está lo que preso. dijo, ¿puedo decirlo? Lo que dijo Malena Galmarini ahí, Condenado no denunció a Scioli, que denuncia a Scioli, porque lo que dijo en ese programa, yo estaba en el de Maxi Montenegro, fue que Scioli fue el que le mandó el espía. ¿Lo denunció a Scioli? Sí. Ahora, déjame renunciarte. Lo encaró un día acá, No, denuncia policial. Malena le dijo con denuncia policial. de Pero déjame decirte cómo yo veo el escenario. Van Nada más. los últimos 26 años, 24 años gobernó el peronismo. De 26 años, 24 gobernó el ¿Fuiste peronismo. un psicólogo a tratar el tema del 26, peronismo? 24. Porque tenés un Ahora, trauma. como el desastre todavía no ha sido suficiente, el peronismo quiere seguir en el poder. ¿Qué estrategias hace? Primero, mete miedo y dice, miren que si gana la oposición van a volver los 90. ¿Donde quién gobernó? El peronismo. Primera cosa absurda y ridícula. Todos los funcionarios que ellos proponen fueron funcionarios en los 90. Scioli fue funcionario, Zanini fue funcionario, Aníbal fue funcionario, Sabatella fue funcionario en los 90, todos. Segunda cosa que dicen es, la oposición es Sergio Massa, que es peronista, que está con la baña, que es peronista. Todos somos peronistas. Fue jefe de gabinete Algunos con el tardan en darse kirchnerismo. cuenta, Iglesias. Callate un poquito. Fue con la baña, ministro de Economía viejo. del kirchnerismo. Qué autoritario, no deja hablar. Esa es Pero es el show de Iglesias, quieren esto, muchachos, instalar, terminé. quieren instalar como Con esas el teorías peronismo que gobernó estrafalarias, 24, por favor. Hablemos de que hay 24 agua en Marte, Iglesia, es un tema importante. Listo, Iglesias, hacete un el, show. el peronismo Magazine. que gobernó 24, 26 años no quiere convencer de que va a volver los 90 donde gobernaron ellos y que la oposición es otro peronista. Nos toman por idiotas. ¿Qué opinión tenés del peronismo, Iglesia, vos? Por favor. Mejor que la que tengo de vos. A mí no me Bueno, ¿ves? lo digo, por favor, lo digo en una perspectiva, si querés, de ciudadano con mucha participación política. A mí no me gustaría que el futuro gobierno fuera resultado de que toda la oposición se une en contra de ese esquema. A mí me parece que no nos sirve para el futuro de la Argentina. Y no es porque yo esté detrás de la candidatura de Scioli ni de nadie, pero yo preferiría que hubiera un candidato que ganara por los votos a favor que consigue. Pero ¿por qué Y le que tuviera tenemos miedo a las liderazgo. coaliciones? Si el ¿Perdón? oficialismo es una coalición también. Increíble, increíble. No, perdón. El peronismo que tiene a todos El al oficialismo, medio. el oficialismo es kirchnerismo, Increíble, sciollismo, increíble. Scioli no es kirchnerismo, es Yo te sciollismo. doy mi opinión Es una respecto de coalición. cómo veo, está bueno. cómo veo la gobernabilidad de la Argentina hacia adelante. Y también veo, te digo la verdad, que si hay un conjunto mayoritario de la población que cree
que este camino es un camino bueno para el país, no yo, que ya lo he dicho y me he peleado montones de veces, que se agote esa experiencia o que se ¿Puedo hacer un aporte? rectifique o Está bueno que Un aporte. ¿Por qué no? Hay un tema que es muy curioso y va a ser un debate que se va a presentar si llega a haber balotaje y si Macri entra en el balotaje. ¿Por qué? Porque Malena y Massa dicen, yo a Scioli no lo voto y antes de votar a Scioli recomiendo votar a Macri. Ahora, dentro del masismo, dentro del Frente Renovador, hay muchos dirigentes del viejo peronismo, Alberto Fernández, Facundo Moyano, Mónica López y varios más, que dicen, yo antes de votar a Macri, voto a Scioli. Entonces, Ese es el peronista. él tiene, Pero claro, Mariano, él, más abajo de su fuerza, Perdón. tiene un conflicto en potencia para un potencial balotaje. Pero, Esto es un dato importante que hay que tener en cuenta porque esto va a ser seguramente la discusión que se viene. Pero perdón. Atención, te quiero contar algo vos. Crédito Argentino te da una mano. Acércate a cualquiera de las 90 sucursales o consulta en créditoargentino.com.ar. Retira tu préstamo personal. Mirá. Crédito Argentino te da una mano para cumplir tus sueños. Acércate a nuestras sucursales y retira un préstamo personal. En el acto, a sola firma y en cuotas fijas. Crédito Argentino te da una mano. Espectacular lo que te presentamos ahora. Simes y además, Carito, ¿cómo andas? Buenas noches. Qué morocha hermosa la de Simes. Ahí tienen Simes, ya empieza a festejar con vos los 45 años. Sigue sumando nuevos productos. Ahora Simes menos sodio, es buenísima, ¿eh? Y un nuevo envase. No te olvides que Simes tiene la mejor relación precio y calidad del mercado. Entrega a domicilio cuando vos quieras, en el horario que elijas. Y además, agua, soda, jugos, gaseosa. Lo mejor del mercado, el de toda la vida, el clásico Simes. Todos los productos Simes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresá a simescentral.com y haz tu pedido en el Simes más cercano. Seguinos en las principales redes sociales. Simes, pureza bien protegida. Buenísimo, que tomamos todos acá, gracias a la gente de Simes. Sí, por favor, toma. Santiago, voy a retomar lo que dijo Mariano, que me parece muy acertado, y le agregaría un dato más. La Argentina hoy carece de liderazgos fuertes, como lo fueron en su momento Perón, como lo fue Alfonsín, Menem en su momento Cristina también. no es una líder. Cristina. No. Ahí No, el problema, para nada. lo que pasa es lo siguiente. La carencia de liderazgo, además Cristina, suponiendo que fuera un líder, haciendo un esfuerzo de imaginación, no es candidata. Hubo 12 millones de personas que así lo entendieron. Sí, y bajaron ahora el 38. Consecuentemente, la inexistencia de liderazgos fuertes y consolidados determina que hay referencias de la sociedad hacia candidatos. Y esto es mucho menos consistente que un líder. Consecuentemente, comparto lo que decía Mariano, que Massa tiene un conflicto dentro de su propia tropa, pero a nivel dirigencial, como lo tiene también Scioli, dentro de su propia tropa, claramente enfrentado el peronismo con el kirchnerismo. De manera que pensar que mecánicamente quienes están debajo de los dirigentes, porque los dirigentes tengan contradicciones o en su momento decidan en un eventual balotaje apoyar a uno u otro candidato, Por eso dicen que es en una ese gran balotaje ficción, ganaría- porque la gente finalmente va a hacer lo que la gente piensa. Por eso dicen que en un Una eventual cosa balotaje sí. ganaría más fácil Massa a Scioli que Macri a Scioli, por estas mismas razones, porque Massa podría capturar todo el voto opositor de Mauricio Macri. Exactamente. Sin embargo, si Macri entra en un balotaje, el votante, ya no hablamos de los dirigentes, el votante de Massa tiene esta contradicción, que muchos podrían ir a Scioli. No, eso quería decir, que era una pequeña corrección o intercambio de ideas con Mariano, que una cosa es el votante y otra cosa es el representante, el dirigente. El dirigente puede, Facundo Moyano, los que nombramos, Mónica López, cualquiera puede decir, no, bueno, yo voy a votar a Scioli, pero el votante puede decir que digan lo que quieran los dirigentes. Yo, por ser útil, en un voto útil, puedo elegir a Macri con tal de que lo gane el kirchnerismo. Claro, pero yo me refería a otra cosa. Está bien lo que dice. Cada lo que vez que dice Johnny, nombran a un dirigente de lo que Massa dice- importante fue funcionario de los Kirchner. El propio Massa, Labaña, Fernando. Peirano, Albertito Fernández, Mónica López. Si me quieren convencer de que son la oposición al kirchnerismo, que me nombren dirigentes del No, pero- masismo que no hayan sido Quiero funcionarios. aclarar algo, una cosita muy chiquita sobre lo que dice John. No, estoy de acuerdo. La gente vota lo que quiere y independientemente de los dirigentes. Pero lo que estoy hablando yo es de que forzosamente después de la primera vuelta va a tener que haber un debate y si hay un segundo que va al balotaje,
tiene que ofrecer y negociar cosas porque por lo general en un balotaje se acuerdan gobiernos de coalición para fidelizar el voto del que salió tercero. Entonces, en ese acuerdo se puede presentar el conflicto. Quiero decir sobre esto que está diciendo Mariano Barrio, que yo hablé con gente de Scioli también en relación a una eventual segunda vuelta, y me dijeron en realidad, yo digo, bueno, ¿y por qué no va Daniel Scioli al debate? Bueno, ahora no lo vamos a poder sostener, pero si hay segunda vuelta, no vamos a poder decir que no. Entonces, ¿qué conclusión saco rápidamente? Realmente ellos también están pensando que la segunda vuelta es muy probable. Gracias Silvia, no te conocía. El relato peronista, mira, esto para Brancatelli y para Artemio, porque la única verdad no siempre es la realidad. Y para vos, Artemio, mira, ese peronismo estúpido. ¿Cuándo come? ¿Por qué se puede? Ya lo compraste. Madre querida. La frase dijeron que le van a quemar la mano. Se lo dedico, se lo voy a dedicar. Bueno, gracias por estar. Artemio, para cerrar 10 segundos, por favor. No, me parece que está claro que efectivamente en Argentina hay una mayoría consolidada en torno a la candidatura Scioli-Zanini, que la segunda minoría está en disputa, el crecimiento de masa es innegable, y me llama la atención el ruido que mete con solo insinuar que Massa puede estar compitiendo con Macri. Increíble. La repetidora. Hoy la proyección de indecisos nos da un triunfo de la fórmula Scioli-Zanini en primera vuelta. Pero las elecciones son en octubre, hay que ser prudente. Y hay que aceptar que las transformaciones en términos de oposición existen en Argentina. No veo por qué no pueden aceptar que en líneas generales la discusión sobre Macri es pertinente. Me quedé con un solo tema del debate. A mí me da la sensación de que Scioli no asista al debate es un error histórico que está cometiendo, porque no tienen que hacer los dirigentes lo que marca el focus group, sino marcar ellos la agenda de lo que le conviene a la gente. En la casa ahora en este momento. Comparto lo Gracias que por todo, gracias por haber venido, muchas gracias. Ayer se hizo un debate en La Plata. ¿Sabés cuánta gente fue? 34 personas. Gracias a la gente de Liguria, como toda la noche, linda la pilcha de Liguria. Gracias Liguria, como siempre. Gracias a Reloj Police, 1 Million de Paco Rabanne, gracias Paco Rabanne. Y gracias a la gente de Nowen, muchas gracias y saludos para Martín y la gente de Nowen. Bueno, ¿está Fatino preparado? Sigan con Animales Sueltos. Mañana estamos un rato más temprano, un programa especial porque mañana es la culminación de GH. ¿Quién va a ser el ganador? Mañana es una fiesta, la gala. Seguramente ustedes van a estar prendidos a la pantalla de América y nosotros vamos a estar un rato antes. Así que lo esperamos, como siempre, los esperamos a todos ustedes. Gracias por estar intratables, todas las voces, todas, en este programa único, como todas las noches aquí por América. Chau. Y aunque vos hago acciones legales, que está oscuro,